La selección de Francia ya está en Dallas, procedente de Boston, para ultimar la preparación de cara a la semifinal del Mundial que lo enfrenta a España este martes. Una jornada en la cual Francia llevó a cabo una atención a medios en la que mostraron su respeto a Lamine Yamal y confianza en que su defensa les hará estar por encima del extremo de la selección española. En un entrecruzamiento en Boston, los galos pusieron rumbo a Dallas. La Federación de Fútbol de México fue multada por violaciones en uso de datos de hinchas. El gobierno de México impuso una multa de 42,8 millones de pesos, unos 2,3 millones de dólares, a la Federación Mexicana de Fútbol por violar la legislación de protección de datos personales en las operaciones del sistema de identificación de aficionados. Este sistema fue empleado para el acceso a los estadios durante el Mundial. Lamine Yamal es muy bueno, pero nuestra defensa también, dijo el central francés Lecroix. El central de la selección francesa de fútbol admitió que el delantero español es muy bueno, pero la defensa gala también, y remarcó que en lo que va del Mundial solamente han sufrido 2 goles en contra. Somos conscientes de nuestras cualidades, sabemos que España también tiene una plantilla muy buena, que también ha hecho un gran recorrido aquí. Después nosotros jugamos todos los partidos para ganarlos, manifestó Lecroix. El centrocampista de la selección española de fútbol, Rodri, se refirió a la estrella del equipo Lamine Yamal, cuya actuación en lo que va del Mundial está resultando algo más discreta de lo esperado, y dijo que necesita calmar un poco esa ansiedad. Creo que Lamine necesita calmar un poco esa ansiedad que tiene a veces de demostrar. Es un jugador que es importantísimo para nosotros por lo que hace con y sin el balón, declaró a los medios el jugador del Manchester City de 30 años, 11 más que Yamal. La FIFA despidió a Kansas City como subsede del Mundial. Gracias, Kansas City publicó la cuenta oficial del ente que regula el fútbol global junto a una foto aérea del estadio registrada durante el partido entre Argelia y Austria en la fase de grupos. Esto fue toda la información del Mundial 2026 en un solo lugar. Estás en la radio del Mundial, porque el mundo juega y nosotros te lo contamos. Llegó la nueva colección Bautic, pensada para los amantes del deporte, a Tiendas Balbi. Encontrá calzas térmicas desde 24.990 pesos y abrigos desde 44.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte ninguna novedad. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos, nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @Grupo Márquez SC. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612.
Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Esa vibración en el pecho tiene un nombre y en este Mundial 2026 juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completá el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. Olvídate de los subtítulos. Acá el fútbol se habla en tu idioma. Mundial 2026 con vos. Al ángulo. En tu emisora. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport. Es DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Mundial 2026. Ahora cobertura exclusiva.
Desafiante análisis de un histórico de Inglaterra antes de enfrentar a Argentina. Vamos a mandar a dormir a Messi. Fue lo que dijo el exfutbolista inglés Joe Cole. Encendió la previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra con una advertencia directa contra Lionel Messi. Lo vamos a mandar a dormir, sí, al 100%. Fue lo que dijo. Las declaraciones del ex mediocampista vertidas en el programa The Rest is Football, que comparte con otras leyendas como Gary Lineker y Michael Richards, entre otros, llegaron horas después de que la selección argentina confirmara su lugar entre los 4 mejores del mundo al vencer a Suiza por 3-1 en cuarto de final. Aymeric Laporte, capitán de Francia sub-21, a jefe de la saga de Luis de la Fuente. Representar a España es increíble, manifestó. España ya sabía el camino antes de enfrentarse a Bélgica. Se citó con Francia por un hueco de la final del Mundial. Un partido con sabor a clásico europeo y especial para uno de los fijos de Luis de la Fuente. El central Aymeric Laporte nació en Pavú, un pueblo al sur del país vecino. No obstante, hoy lidera la mejor defensa del Mundial junto con Pau Cubarsí y un guardameta que conoce a la perfección su paso por segunda vez en este torneo por el Athletic de Bilbao. Ahora tendrá un reto mayúsculo, que es enfrentarse al mejor ataque: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué o Bradley Barcola. La FIFA designó al salvadoreño Iván Barton para dirigir Francia-España en la semifinal del Mundial. El organismo que rige el fútbol del mundo designó al salvadoreño Iván Barton como jefe principal de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. El partido se jugará este 14 de julio en el Dallas Stadium y será la 4ª vez que su equipo arbitral trabaje en esta edición del torneo. Barton estará acompañado por el salvadoreño David Morán como árbitro asistente 1 y por el nicaragüense Antonio Pupiro como árbitro asistente 2. Sorprendente elogio de un famoso futbolista brasileño a la selección de Argentina. El delantero brasileño Daverson elogió con fervor a la selección argentina tras la victoria sobre Suiza por 3-1 en el cruce por los cuartos de final del Mundial, disputado el sábado en Kansas City. El atacante de la Liga de Quito de Ecuador subrayó la actitud de los compañeros de Lionel Messi para disputar cada pelota como si fuese la última. Lo que corren los argentinos para Messi, lo que pelean, lo que luchan, es una locura, fue lo que dijo Daverson a través de un video publicado en redes sociales. La selección de Francia ya está en Dallas, procedente de Boston, para ultimar la preparación de cara a la semifinal del Mundial que lo enfrenta a España este martes. Una jornada en la cual Francia llevó a cabo una atención a medios en la que mostraron su respeto a Lamine Yamal y confianza en que su defensa les hará estar por encima del extremo de la selección española. En un entrecruzamiento en Boston, los galos pusieron rumbo a Dallas. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y con
conocí el Estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones, también Hay mañanas en las que el viento y el frío de Gallegos sopla tan fuerte que parece el rugido de un amplificador clavado al palo, recordándonos que este suelo tiene su propio pulso eléctrico. Hoy, 13 de julio, el planeta entero celebra el Día Mundial del Rock, pero acá en el sur elegimos mirarnos al espejo y rendirle homenaje a nuestra verdadera religión, que es el rock nacional. Nuestra historia no nació en estadios gigantescos de Londres, ni con la transmisión vía satélite, sino en los sótanos húmedos de Buenos Aires, esquivando censuras y fundando un idioma propio. Fuimos el primer país del mundo en cantar rock en su propio idioma, gracias a los locos lindos como Tanguito, Lito Nevia y los muchachos de Los Gatos, metidos en el baño de La Cueva componiendo La Balsa. Mientras el mundo escuchaba en inglés, acá paríamos una trilogía de dioses paganos inolvidables, la poesía mística y refinada de Luis Alberto Spinetta, la antena conceptual y vanguardista de Charly García y la garra popular y desgarrada de Papo. El rock argentino es el único capaz de mezclar la melancolía del tango con la distorsión de una guitarra eléctrica. Es el único capaz de hacernos saltar en el pogo más grande del mundo con Los Redondos, o de conquistar un continente entero a pura elegancia de la mano de Soda Stereo. Es la banda de sonido de nuestras crisis, de nuestras alegrías y de cada abrazo compartido. Así que dejamos de dar vueltas y con el termo bajo el brazo y el orgullo bien alto, salimos a ganarle el lunes en una semana de pura manija y nervios, palpitando ese partido crucial que se nos viene contra Inglaterra por el Mundial. ¿Cómo están esos corazones? Buen mate, mucha fuerza y feliz día del rock nacional. La música y la pasión de nuestra vida suenan en Arriba el Día por la 100.9. Colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la trampucifaquinia, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía, los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Dano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pediré francés. No somos de lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Ya va el centro arriba, Alexis, gol. ¡Gol! Argentina, grítalo conmigo, dale. ¡Gol! Argentina, Argentina, que se grite fuerte en Kansas, que se grite fuerte en toda la Argentina, en cada rincón. No es para menos la coronación, brota el encanto del suelo argentino.
quiere girar el flaco. La tiene López. Insiste el flaco. Jugar hacia atrás. Apoyo técnico. Entrega para Julián y se les anima. ¡La araña! ¡Gol! ¡Sí, argentino, gol! Justo, Mundial 78, dice la canción de Bersuit, en tono crítico, ¿cierto? Por las controversias de aquel Mundial. Buen día, queridos oyentes, queridas oyentes. Tanto tiempo, desde el miércoles de la semana pasada que no estábamos junto a ustedes. Si todavía no te enteraste o andás medio desorientado, hay chicos que empezaron su receso de invierno, chicos y grandes, ¿no? Porque también hay recesos universitarios. Hay trabajadores estatales que están en su semana de receso laboral, de modo que es el inicio de vacaciones de invierno en Santa Cruz. Singulares, es cierto, por cosas que les iremos contando, pero vacaciones de invierno al fin pasados por agua en este lunes ribayeguense, 13 de julio 2026, desde el miércoles al mediodía que no estábamos juntos y tantas cosas que han pasado. Y entre ellas, el miércoles a las 4 de la tarde, ni más ni menos que Argentina-Inglaterra, por una de las semifinales de la Copa del Mundo que se disputa en 3 países, pero sobre todo en los Estados Unidos. Ese es el tema que va a atravesar no solo la mañana, la semana, y créannos que en esto que es un programa de actualidad, que hace el ejercicio de intentar mirar la realidad de frente, quiero decir nuestra realidad, bueno, en serio que hay muchas cosas para comentar. Hay muchas cosas que pasaron el fin de semana y hay muchas cosas que están sucediendo. Es decir, cosas que tuvieron su derrotero, sus distintos capítulos incluso, vamos a apelar a sintetizarlos, pero que siguen teniendo plena vigencia. De hecho, hay temas que van a atravesar esta semana, siempre hablando de nuestra vida en común, la vida política, social, institucional, de reclamos callejeros. Buen día, estimado Héctor Nica Mancilla, tanto tiempo, Nica. En realidad nos vimos ayer, después vamos a contar dónde anduvimos en un evento cultural, pero al aire desde el miércoles pasado. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, todo bien. ¿Te cara cansado? Tengo la garganta media chapercha. ¿Pero eso es de gritar el sábado a la noche? Sí, o y de frío igual. Las dos cosas. Las dos cosas. Claro, gritar goles en el frío no es una buena combinación. Rodri Arredondo, el sábado a la noche saliste al festejo, además cubriendo para que la huevea, y era gritar goles y tomar mucho frío. ¿Cómo estás? Buen día para vos, buen día para todos. Todo bien, todo tranquilo. Che, qué fin de semana, una cosa de locos. La locura que se vivió en la calle en Río Gallegos el fin de semana no puede ser. Contanos, sábado a la noche. En mi caso no salí a los festejos y es cierto que a diferencia, a ver, el martes pasado, cuando fue el partido de Argentina por octavos de final, Argentina terminó el partido a la hora de la siesta y era un día de invierno, pero soleado. Era un día lindo de invierno. Sí. Estaba agradable en el contexto del invierno ribayense. El sábado de la noche estuvo diferente porque escarchó como... Creo que es el fin de semana que más ha escarchado en Río Gallegos en lo que va del invierno. Entonces, claro, el sábado de la noche para salir al festejo en Kirchner y San Martín había que salir con mucho abrigo, al menos lo recomendado, ¿no? Creo que la intensidad de los festejos tiene mucho que ver con el derechazo a los 111 minutos de Julián Álvarez, ese golazo de afuera del área, ¿no? O sea, porque las cosas hay que medirlas no por separado, sino en consecuencia de... El partido pasado, los festejos fueron de día, había muchísima gente y la emoción de la gente tenía mucho que ver con que Argentina había dado vuelta un partido que parecía imposible en un momento, ¿no? 2-0, faltando 10 minutos. Bueno, esta vez no fue la excepción, fue muy parecida la cosa, porque a Argentina le costó ganar el partido. Bueno, y eso se notó en la calle. Se notó en la calle. ¿Por qué? Y porque la gente estaba como loca, gritaba, agarraba el micrófono, saltaban, empujaban. Lo que se viene ahora, el partido contra Inglaterra el miércoles, eso estaba muy presente. Muy presente, digamos, si vos le preguntabas una cosa, la respuesta era que nos esperan los ingleses, que se viene la revancha, la gente lo vive de esa manera, no alcanzó con la revancha del 86 y se vivió con mucha intensidad, muchísima gente, muchos chicos, familias, abuelos, gente grande, gente chica, de todo, fuegos artificiales. Explotó el centro de Gallegos, amigo. Explotó el centro de Gallegos el sábado a la noche y fue una verdadera fiesta. Porque
claro, se reaviva el sentimiento nacional. Y eso vamos a hablar hoy justamente. Incluso, bueno, ya madrugada del domingo, ¿cierto? Héctor Nica Mancilla, usted será el profe cuando lo trato de usted, bien sabe, tiene que ver con el profe. Nica, hoy es tu capítulo 41. Me imagino que palpitar Argentina-Inglaterra es uno de los capítulos de estos días, no sé si el de hoy. Y la otra semifinal es una tremenda semifinal entre Francia y Egipto. Nosotros que no estuvimos... Francia y Egipto, Francia y España. No sé por qué dije Egipto, quizás bueno porque le ganamos la semana pasada. Chicos, Argentina jugó 3 partidos en una semana y yo ya me curé de espanto. ¿Qué quiero decir? Ya no espero tranquilidad, nunca hubo tranquilidad, no la vamos a tener de ahora en adelante. Claro, viernes de la semana pasada, sí, 3 partidos en una semana hemos jugado y hemos sufrido en los 3. Y si lo que quede por delante, si es Argentina victoriosa, ojalá así sea, ya sabemos que va a ser sufriendo mucho. No sé qué sensación tenés, Nica. Sí, todavía no me cae por lo general todo una hora antes del partido. Ajá. No, suele no darle bola a lo que dicen o se dicen. Aunque está muy cargado este partido contra Inglaterra, claro, por cuando se mezcla todo lo de Malvinas con Inglaterra, claro, lógicamente. Bueno, eso está bueno para... Se carga para y se carga que cada cual dé su punto de vista y al mismo tiempo tener... lo que está bueno desde el periodismo es tener un punto de vista analítico, en lo posible, ¿no? Digo, con las herramientas que cada quien tiene y lo que cada quien llega a ver. Vos nos contaste la historia de los mundiales. Sí. Desde hace 2 meses atrás, por eso hoy es tu capítulo 41. Un viejo clásico. Y en esas historias de los mundiales está lleno de cuestiones entre países. Y bueno, Argentina e Inglaterra tiene una connotación que cada quien puede contarnos cómo la vive, pero después tiene como muchas aristas de análisis, de discusión y de observación, ¿cierto? Es decir, un partido cargado por esa connotación histórica. Ojo que España y Francia también lo tienen. Eso está bueno para que nos cuentes. Tienen sus rivalidades y bueno, tienen sus cosas en la historia también. España y Francia no me equivoco, no me quiero equivocar, pero me parece que no se han enfrentado nunca en mundiales. Pero sí tienen muchas batallas en Eurocopas. Claro, claro. Ellos juegan como Argentina-Brasil, que la Copa América, ellos la juegan Copa América, acá nuestras eliminatorias, Copas Américas, bueno, hay decenas de enfrentamientos con Brasil. Claro, entre europeos son 2 equipazos. Ese partido, estoy viendo, es mañana a las 4 de la tarde. Mañana a las 4 de la tarde. Y Argentina el miércoles a las 4 de la tarde. Si hay algún marciano escuchándonos, siempre hay marcianos. Atlanta. En la ciudad de Atlanta, ¿cierto? Sí, así es. Pensaba en lo siguiente. Si hay algún marciano escuchándonos... Hoy sorteamos... Hoy empezamos... ¿Hoy empieza? El otro sorteo. El de las semis, que ya están, y el campeón del mundo. Les adelanto a los oyentes entonces así breve. Vamos a tener un sorteo en marcha, que es en el segmento Capítulos de los Mundiales, en la columna de Nica, ya se han sorteado 2 pelotas de fútbol, 2 triondas. La trionda es la pelota de este mundial. Atentos oyentes, hoy más o menos al mediodía, un rato antes del mediodía, porque mientras Nica desarrolla la columna, vamos a comentarles de qué se trata el sorteo, cuál es la consigna para llevarse la pelota en los próximos días. El domingo que viene hay campeón del mundo. Sí. El domingo que viene por la tarde es la superfinal de la Copa del Mundo. Claro que el sábado es el partido del tercer y cuarto puesto, ese partido que nadie quisiera jugar, y mañana y el miércoles son las semifinales. Y Rodri, a modo de adelanto, si te parece, o adelantalo como vos quieras. Mira, tenemos tantas cosas para comentar. Está al pie del tema, me la dejaste servir. Después es más difícil volver. Dale, ¿te parece? Dale, está ahí abajo del arco, mete el gol vos. Dale, sí, la verdad que usted lo decía, ¿no? Es inevitable pensar en la rivalidad que hay afuera de la cancha. Uno piensa en Argentina e Inglaterra y la verdad, yo se lo preguntaba el otro día a la gente y todos coincidían en, nosotros estamos acá a kilómetros nomás, o sea, nadando podemos cruzar, entre comillas, ¿no? Por decir una manera, tenemos las Malvinas acá cerca, digo, ¿no? O sea, y en pocos lugares de la Argentina se ha vivido como se vivió la guerra de Malvinas en la Argentina. Vos me dirás, bueno, es un partido de fútbol, no tiene nada que ver. Lo dijo el propio Scaloni. Apenas terminado el partido en la rueda de prensa. Lo escucharon, ¿no? Scaloni, lo que dijo, Scaloni dijo, che, miren muchachos, que esto es solamente un partido, no confundamos las cosas, por favor. Claro, porque se dio cuenta de que afuera de la cancha están pasando cosas. El otro día, por ejemplo, entre Inglaterra y Noruega, en las gradas, en el partido, se agarraron a trompadas los hinchas, se agarraron a trompadas en la calle también. En Estados Unidos, Y mirá que el argentino es muy respetuoso cuando viaja al exterior, porque sabe que en Estados Unidos no es como en Argentina que entras y terminas preso. Exactamente. Y se agarraron a trompadas igual, o sea que supo leer el clima y estuvo bien Scaloni, ¿no? Diciendo, che, ojo, separémoslos tanto, no sé qué. Bueno,
Desde la razón uno lo entiende. Si lo llegas a tener ahí a Scaloni, me avisas, Ebrey, Desde la razón uno lo entiende. Pero nosotros, la realidad es que no somos robots. Somos hinchas, somos argentinos. Estamos en el sur, como les decía. Acá la memoria se respira en el aire permanentemente por el lugar en donde estamos. La herencia de Malvinas, quieras o no, te camina por las venas todo el tiempo. Entonces, por eso hoy queremos abrir el WhatsApp a propósito del Mundial y demás, para mirarnos un poquito al espejo y hacernos esta pregunta, o hacerte esta pregunta. Al 1551 6051. A ver, vamos a escucharlo primero, si te parece, 2 segunditos nomás, para entrar en clima, que se entienda un poco lo que está pasando, porque, digo, Argentina-Inglaterra, ¿un partido de fútbol o no? ¿Qué dice Scaloni? Dale. O más que un partido de fútbol. ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos los argentinos que estamos ansiosos esperando? Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso. Listo, así cortito y al pie. Scaloni fue como súper contundente por varias razones. Primero porque le saca peso justamente para que no se arme quilombo fuera de la cancha, pero también para los propios jugadores. Para que sepan que es un partido, que hay que pensar. Sí, igual Scaloni le habla a todo un país. O sea, lo que pasa afuera de la cancha, dentro de la cancha, pero le habla a un país entero. Total. Si la palabra de Scaloni es para 40 y pico de millones de personas. Total. ¿Sabés qué a mí me parece? Cada quien, a ver, estos temas tienen su controversia, sus puntos espinosos, eso. Y para mí el punto está en discutir con franqueza lo que cada quien, no discutir, es dar el punto de vista de cada quien, de lo que cada quien piensa, es decir, no deslegitimar lo que el que lo vive directamente con Malvinas, es decir, con un peso histórico denso, muy denso, el que lo vive desde ese sentido de patriotismo. ¿Dónde está la cuestión? Porque vos lo mencionabas recién en la consigna, lo de la vivencia de gallegos de Malvinas, te hago una fue muy pregunta, cercana, sí. Y al mismo tiempo hay gente que lo pueda dirimir de otra manera. Y es una discusión abierta, es decir, no es una discusión cerrada. No. Y la clave está en como saber ver y saber observar. Nosotros incluso, bueno, a mí siempre me gusta dar mi punto de vista, a no ser que sobre algún punto, algún tema no lo tenga tan claro. Te hago la Que trato pregunta. de decirlo igual, ¿sabes que este tema no lo tengo claro? Te hago la O pregunta prefiero, y abrimos consignas, Dale. ¿te parece? Dale. Porque vos está muy bien lo que decís, estoy de acuerdo con vos. Cada uno lo siente como le parece. Claro, claro. Es decir, es un tema en el que nadie no tiene opinión. No, y es decir, es un tema remitir sobre todo. o llevar al tema de Argentina-Inglaterra, Inglaterra-Argentina en el Mundial Sí. a Malvinas, la rivalidad empieza antes. Claro, La rivalidad entendida futbolísticamente no se circunscribe, se aumentó después de Malvinas. Claro. Bueno, justo este fin de semana murió Antonio Ratín, Sí. que tiene una historia vinculada Sí, a el lo que Mundial hizo 66. claro, el Mundial 66. Digo como para, ese es tema tuyo, Nica, cuando Sí. hablaste de la historia de los mundiales, pero da la coincidencia que justo murió el día que jugó Argentina. Ratín manoteó una bandera en un banderín con la bandera de Inglaterra. Claro. Literalmente lo voy a decir, se cagó en la corona inglesa. Se sentó, Se vamos- sentó vamos- pisando, es una forma de decir, se digo, sentó ¿no? en la alfombra roja. Se sentó en la alfombra roja de la reina, digamos, un tipo que ha sido confrontativo. Bueno, No sé si fue confrontativo. si Lo eso que no es pasa es ser que hay que confrontativo. situarse bien en el contexto. sí, Le habían afanado el partido a Argentina. también. Y la parte de la historia no lo dice, pero cuando Ratín pasó y le hace con las manos hacia Al banderín. lo aprieta al banderín que tenía los colores de Inglaterra, que era el organizador de ese mundial, y después se sentó un rato sobre la alfombra roja y se levanta, no le dijeron, oh, very good, no, los ingleses, tan animales como nosotros, le tiraron latitas de cerveza, le tiraron moneda y hasta chocolate. Claro, bueno, ese hombre murió el último sábado. Sí. Ídolo de Boca, ídolo de la selección argentina, de aquel entonces, ¿no? Antonio Ratín murió el sábado, el mismo día que Argentina clasifica, y bueno, justamente se viene otro partidazo con Inglaterra. Hay enfrentamientos con Inglaterra ya en este siglo, ¿no? Vos eso lo vas a repasar, Nica. Eso es Pero algo- hay dos sí. partidos por mundiales en este cuarto de siglo. Sí, está el del 2002 y está el del 91. Y después la devolución que hace en gobierno de Perón, precisamente, que hace la Argentina a Inglaterra,
la famosa figura, no me va a salir el apellido con que bautizaron el León de Wembley, a un arquero argentino. Hay mucha connotación en eso. De ahí verdaderamente nació la rivalidad futbolística. Sí. Mirá vos. Inglaterra, que estaba apartada de los mundiales, que se creían, no iban a los mundiales porque se creían el culo del mundo, o se creían los mejores. El cachetazo de 50 le terminó diciendo: ustedes no son los mejores del mundo. Pueden haber creado el fútbol, pero no son los mejores del Bueno, mundo. de hecho, de ahí viene nuestra palabra fútbol, viene de allí, ¿no? De la palabra en inglés. Es exactamente la misma palabra, solo que escrita de otro modo. Bueno, abrimos consignas, ¿les parece bien? Ya me parece que hemos plantado la discusión acá, se ha dicho mucho, falta todavía decir un montón de cosas, pero bueno, abrimos consigna al 1551, 6051, tiene que ver con esto, con esta especie de catarsis colectiva que vamos a hacer hoy, a 2 días del partido de Argentina-Inglaterra. Habiendo dicho lo que dijo Scaloni, teniendo en cuenta lo que se siente, la historia, Malvinas, la guerra, nuestros pibes, bueno, ¿qué te hace sentir en el cuerpo este partido contra Inglaterra? ¿Podés separar los tantos? ¿Podés tomártelo puramente como un partido? ¿O es imposible porque todavía hay cuentas que no están saldadas? 1551, 6051. Queremos saber lo que sentís. Queremos saber lo que pensás. Al 1551, 6051. Mandanos tu mensaje y estás participando por las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Entonces, la previa del partido contra Inglaterra. Te escuchamos, queremos saber cómo lo vas a vivir, si podés separar los tantos o no. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué se te pasa por el cuerpo? Cuando faltan pocas horas nomás para que la Argentina juegue un partido que jugó por última vez en esta instancia, no digo en estas instancias de eliminatorias, hace exactamente 40 años. Se repite la historia y queremos saber cómo la llevas vos, cómo la vivís. Al 1551, 6051, son las 10 y 17 de la mañana y solamente te cuento, Lean, que en este momento está lloviendo en la capital de Santa Cruz. Hay 2 grados de temperatura y la máxima para hoy de 3 grados con 1 bajo cero, con un cielo que va a estar completamente cubierto. Dale un toque de volumen, estimado Brian. Quiero ver la puerta estrella brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón. De la selección, el viento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez, y 32 años después, la escaloneta va a vengar, la copa que robaron al 10, la que no nos dejaron levantar, quiero ver la puerta estrella, brillar en la camiseta, soy argento de la cuna hasta el cajón. Bueno, están las canciones reversionadas, ¿cierto? Acá ya lo estamos escuchando. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Buen día, muy buenos días a todos. Estamos de buen ánimo hoy, ¿no? Reviviendo muertos. Está bien, sí. Ha caído en desuso su nombre porque ya no es funcionario. Pero vos, El Chorro señora, Mañuco ahora. vos a Dorni le decís... El Chorro Mañuco. El Chorro lo agregaste ahora, Claro. o sobrevoló todo este tiempo. Claro. Pero a mí me llamó la atención cómo lo apodaste. Allá por marzo, febrero... No, marzo, claro, porque todo el día iba a decir de Mañuco. Todo el día de Adorni empezó en marzo, ¿se acuerdan? Sí. Adorni Vengo y acá a Esper, desnomarme, aquel tiene la viaje a Nueva facultad York. Estaba esperando para meter un hachazo, Sí. Nica. El golpe de suerte se lo quería Pero dar. sáqueme de usted la duda. Adorni o Esper, ¿no les parecen dos tipos totalmente desagradables? Se ufanaron de su situación. Sí, muchos denostaron defectos. Gente con muchos defectos. Esto de ser tan Cayeron en pedante, desgracia. agrandado, canchero Sí. y todo eso, ¿viste? Escupir para arriba. Se le Claro, dice. una cosa... alevosos, ¿no? Dos personajes Ujú. alevosos con esas cualidades y esas características. Ni el peor Toto Caputo, el comprá campeón, se iguala con
Claro, sí. Pero ese no le tocó nunca todavía. No, de hecho, lo premiaron sí, 2 veces sí, ministro de Economía. Sí. Y juegan, vale decir que juegan ligas diferentes. También. Es decir, Yo el no Toto compré nunca Caputo. en mi vida ropa en Argentina. Claro. Bueno, cada vez Por eso esa juegan ligas frase es diferentes. tan impopular, ¿no? ¿Cómo vas a decir nunca en mi vida compré ropa en Argentina? Bueno, en fin, eso lo dijo hace no tanto tiempo. Toda esta discusión es culpa de Brian. Brian que lo pone en el Brian aire. lo tiene ahí de fondo esa Bueno, gente. saludos a nuestro comandante operador Brian Álvarez. Y digo tanto tiempo porque no hacíamos aire desde el miércoles, que no hacíamos arriba el día. Estamos en YouTube, chicos. Estamos en nuestro canal Diario Nuevo Día. Buen día, estimado Rodri Poloni. A cargo del streaming, me sale decir a mí hace un tiempo el hombre detrás de cámara, y es un término bastante viejo de la televisión, decir quién está detrás de cámara, pero no deja de ser cierto, porque acá tenemos 3 cámaras, y detrás de estas cámaras, operando el streaming, está nuestro compañero Rodrigo Poloni. Está en la producción Sandro Díaz, le dejamos un saludo a él. Chicos, ahora a las 10:30, si nuestra hoja de ruta que vamos trabajando entre todos y el trabajo de nuestra producción de contactar a los entrevistados, si tenemos esa suerte, digo, que los entrevistados atiendan el teléfono tal lo agendado y pautado, ahora en 10 minutos tenemos una entrevista con una alta autoridad. Lo voy a decir de ese modo, una alta autoridad. Y si seguimos teniendo la misma suerte, en la siguiente hora de nuestro programa tendremos la réplica de la entrevista, es decir, el otro punto de vista alternativo. Y si les parece, chicos, breve adelanto. De ningún modo en este ratito de títulos voy a agotar en la parte que me toca los temas. Para nada, pasó de todo, chicos. Entre jueves, miércoles a la tarde y hoy, en términos de temas centrales de nuestra actualidad, pasó de todo. Y hay temas que van a atravesar nuestra semana. Pasan los fines de semana largo, que mucha gente también descansa de las noticias. O sea noticia, pero no tanto. O gente que se noticia con nosotros. Lo cual agradecemos y siempre es un gusto y una alegría que estén atentos a decir, che, me gusta saber lo que pasa escuchándolos a ustedes. Lo que hago en los próximos 5 minutos es apenas un resumen. Y créanme que al menos 2 de estos temas van a atravesar toda la semana. Les propongo hacer títulos con fotos para el público que está en YouTube. Y claro que para el público que está en FM 100.9 o a través de la aplicación Radio Nuevo Día o a través de nuestra web eldiarionuevodía.com.ar van a ir viendo imágenes. Y yo les cuento, así, resumen, más o menos de qué va. Foto número 1. Van a ver a ver con cuál vamos, Rodri. La de Milei frente en el Tedeum de la ciudad de Buenos Aires. El Tedeum, mejor dicho, de la Catedral de la ciudad de Buenos Aires. Esto pasó el 25 de... Iba a decir el 25 de mayo. Esto pasó el 9 de julio. Sí. Claro, pasó hace 5 días, ¿cierto? Fue el jueves de la semana pasada. Y el título, García Cuerva, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, máxima autoridad de la Iglesia Católica. Nuevamente lo fustigó. Claro, el título popular fue que habló de Messi. Claro, la idea de unidad de Messi, Sí, pero en realidad sí. en todo el discurso del Te Deum, siempre con el protocolo y la elegancia con la que se hacen los discursos, en este caso de la misa del Te Deum de un arzobispo, claro que no se habla con nombre y apellido y no se es directamente explícito, pero todos los temas que fue poniendo en la agenda de su discurso el arzobispo Jorge García Cuerva, que vale decir que fue obispo de Santa Cruz y de Tierra del Fuego hasta hace un par de años nomás, el hombre elegido por el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, para asumir como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, habló de las personas con discapacidad, de los jubilados, de que no haya ciudadanos descartables, habló de las cuevas de la corrupción con el mismísimo presidente enfrente. Entonces el título popular era, che, habló de Messi, cierto es, la idea del trabajo en equipo, claro, sí. Lo parafraseó, pero ahí sentadito, ustedes pueden verlo en YouTube, está todo el público en la catedral, en sus banquetas, en ambos laterales, pero al frente de todos, mirando a García Cuerva, lo vemos al presidente Milei porque es lo que corresponde a este tipo de actos. Qué gran capacidad que tiene García Cuerva para sus homilías, ¿eh? O sea, siempre la ha tenido. Pero en este caso le toca la responsabilidad en un momento muy particular y tiene una capacidad para porque la homilía es eso, ¿no? Es asociar, ¿no? la frase de lo que la Biblia escribe al presente, darle un sentido, ¿no?
Y el tipo, para mí, es muy hábil, es un hábil. Totalmente. ¿No? Un hábil discurso hace. Sí, y muy, te das cuenta que lo tiene muy meditado y muy pensado, ¿no? Es decir, cada palabra tiene un sentido en lo que la iglesia quiere decir en este contexto. Y es un discurso muy crítico del gobierno de Milei, sin decir con nombre y apellido Javier Milei, porque es cierto que no corresponde en esta instancia. Bueno, esta es una de las fotos del fin de semana. Si alguien se lo perdió, además de los partidos del Mundial, que son hermosos y tan sufridos, ¿no? Hermosos digo todo lo que vemos, sí. claro, digo todo lo que vemos alrededor y bueno, los golazos al menos, ¿no? Ese golazo de la Araña con el que abrimos el programa. La Araña es Julián Álvarez, ¿quién más? Bueno, ahora sí voy al trote porque veo que son 10:25. Insisto que con esto, chicos, lo que viene ahora son temas a desarrollar en la semana porque van a atravesar la semana. Si te parece, Brian, ahora tipo y media le tiramos un mensajito a nuestro primer entrevistado y si está, en un rato abrimos el aire con él. Ahora vamos a ver una foto de Milei con gobernadores. Esto fue en Tucumán. No sé si ustedes habrán dibujado la casita de Tucumán en la escuela primaria, seguramente sí. Está claro, no le digamos más casita de Tucumán. Lo estoy diciendo una en ofensa. términos... Ok, pero estoy hablando del recuerdo, Sí. acabo de decir. Casa sí. histórica. Ok, pero digo, ¿vos dibujaste la casita de Tucumán Sí. en la primaria? ¿Y qué era? Una Digo, casa. era la casita de Tucumán. Claro, Digo, pero es algo- mal dicho, ¿viste? Sin dudas, pero digo, De verdad, es. todos vemos Sí. ese lugar y es la imagen, Claro. vos decís, imagen de la patria. ¿Cuál es las De imágenes la patria? independencia. Claro. Yo sé que no hay tiempo, pero ¿puedo agregar algo? Sí, dale. Yo estuve ahí y es una Sí. casita. O sea, en el sentido de que es chiquita, digo, me refiero. Sí, como una que casa pequeña. Es una casa pequeña. Ujú. Ahora, es la casa histórica, ¿no? Claro, bueno, la casa histórica Sí. de Tucumán. Por eso digo, en esa casita que dibujamos en la escuela primaria, vos decís, uy, mirá, está Jairo Guzmán. Mirá quién está ahí, el gobernador Vidal. Sí. Mirá quién está, el presidente Milei. ¿Vimos Siempre alguna de viene las bien fotos, Rodri, no? aprender un poco de historia, ¿no? ¿Cómo? A algunos espero que les haya venido bien aprender un poco de historia. Les cuento. Hay 3 fotos. Esa que estamos viendo ahora, la describo brevemente. Esa era de es gobernadores, ¿no? el presidente en el medio de una de las salas de la Casa Histórica de Tucumán con los gobernadores que fueron parte del acto. Cuando prensa del gobierno de Santa Cruz anuncia la participación, dice Vidal y Garrido asistirán. Y el comunicado de prensa de prensa de gobierno, asejan que va Vidal, pero que va con Garrido. Y claro, Garrido es el voto de Vidal en el Congreso. Claro. Y como el gobernador participó de la asunción del Colo Santilli, jefe de gabinete, que viene a ser ministro del Interior hace 2 semanas en Casa Rosada, hay un acercamiento de Vidal al gobierno de Milei y esta foto lo demuestra. Ujú. La siguiente foto, Está al lado del ustedes van a gobernador ver- de Salta y Vidal para la gente que está viendo. El gobernador de Salta que está de poncho rojo, salteño, clásico. la que estamos viendo ahora Sí. ya es el momento. Están los granaderos, está la entrada de la Casa de Tucumán, está el presidente tomando la palabra frente al auditorio, pero a su izquierda hay gobernadores. ¿Lo ven a Vidal? Sí, lo veo. Es el bien. cuarto sentado al Ujú. lado contad el granadero para su izquierda. Sí, sí. Está a unos 3 metros del presidente de la Nación, el gobernador Claudio Vidal. Y la siguiente foto, también publicada por Prensa de Gobierno, y que el gobernador posteó en sus redes sociales, es José Luis Garrido. José Luis Garrido, en la previa del acto, haciendo sociales, uno podría decir, antes de que empiece el acto protocolar, y una foto que no elegí para ahora, porque estamos haciendo eje, ahí no vemos a Garrido. Ujú. Estamos haciendo eje en este caso la noticia es la participación del gobernador, ¿cierto? El gobernador en un discurso, con un posteo, una publicación en primera persona, hecha en sus redes sociales el 9 de julio, pone en valor, para usar este lugar común, el poner en valor como el sentido de la patria, el sentido federal y acompañar en este acto tan caro para los sentimientos patrióticos la presencia, su participación en el acto de Milei. Ese es el tono del discurso o del posteo. Ustedes pueden verlo en los comunicados de prensa o en las redes del gobernador. Pero aquí hay que hacer, me parece, y tema que vamos a seguir transitando, una lectura en clave política. Hay un acercamiento de Vidal con Milei, desde la asunción del Colo Santilli. ¿Hacia dónde conduce y con qué tiene que ver? Iremos analizándolo.
10 de la mañana, 29 minutos. Te propongo ahora de vuelta a retomar en breve con este repaso de noticias porque la siguiente entrevista se viene. Está ahí en puertas. Nos está comunicando acá Brian Álvarez que está en comunicación con el próximo entrevistado. ¿Te parece? Así Ok. vamos derechito con la siguiente nota. Aprovechamos que el entrevistado tiene poquito tiempo y lo podemos sacar, que es el tema del momento, sin lugar a duda, ¿no? Lo que pasó el fin de semana. Uno de los temas del momento, vos avísame, Brian, cuando lo tenemos bien. Chicos, a ver, y queridos oyentes, vamos a sintetizarlo, vamos a presentar la entrevista en 30 segundos y vamos a tomar una nota de cabecera de nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar. El fin de semana, nuestra web publicó, desde el mes de julio, el salario del agente inicial de la policía de la provincia, será mayor a 1.700.000 pesos. Redondeo en términos radiofónicos, el número exacto es 1.746.000 pesos. El viernes hubo una última oferta del gobierno en la mesa salarial. Ahí no hubo un acuerdo. El gobierno el fin de semana dicta una resolución donde se da por cerrada la discusión. Y está el concepto de este es nuestro máximo esfuerzo posible, como pasó en las otras paritarias. Esto no es una paritaria, es una mesa salarial con distintos sectores. Ayer estaba anocheciendo en Río Gallegos y los autoconvocados que están hace un mes frente a Casa de Gobierno, que es un rancherío del reclamo de los autoconvocados que llega ahora a la puerta de la jefatura de policía frente a la residencia del gobernador, ayer dijeron el reclamo sigue adelante. Un discurso duro, leído, un documento por Ramón Kipildor, que es uno de los referentes de los autoconvocados, en este caso de los retirados. Entonces, el gobierno ayer anuncia con toda una serie de comunicados cómo terminó esa negociación, hasta acá llegamos, es el planteo del gobierno, y los policías autoconvocados dicen, después de las asambleas del interior y de aquí, este reclamo acá no se termina. Después vamos a escuchar lo que dijo Kipildor porque hay palabras realmente duras para tomar en cuenta. En línea de teléfono está el jefe de la policía de Santa Cruz, el comisario general Diego Agüero. Comisario, buen día, ¿cómo le va? Lo saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer. Aquí Leandro Dolan, junto a mis compañeros Héctor y Rodrigo. Bueno, es una situación con varias aristas y tenemos varias consultas por delante. La primera es una pregunta abierta general, como solemos empezar las entrevistas, además cuando son días y tiempos difíciles. ¿Qué primer balance hace comisario y jefe de la Policía de Santa Cruz de cómo el gobierno cierra el acuerdo en la mesa salarial? ¿Cuál es el primer balance que usted hace en este inicio de semana? Bien, el primer balance que puedo hacer es que estamos ante una situación delicada. Ya seguimos con las mismas medidas de fuerza que viene este grupo autoconvocado hace más de un mes. Y bueno, obviamente tenemos que evaluar las acciones a seguir. Estamos en una situación difícil por tal vez las medidas que se pueden tener que llegar a tomar, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que iniciar acciones legales, acciones administrativas, y siempre que se toma ese tipo de decisiones, la verdad que no es fácil porque acá hay varias responsabilidades de parte de diferentes tipos de efectivos, tanto activos como pasivos, que están afectando a toda la sociedad, no solamente de Río Gallegos, sino de toda la provincia. Ayer hay declaraciones del ministro Prodromos, el ministro de Seguridad, donde básicamente el concepto es vuelvan a trabajar, es su obligación hacerlo, de lo contrario empiezan, entre otras cosas, el descuento del día no trabajado. Para no dar las cosas por hecho, jefe de la Policía de Santa Cruz, usted acaba de decirlo que se va a empezar con una serie de decisiones y definiciones. ¿Qué nos puede contar de esas decisiones y definiciones que tiene que ver con sancionar a los policías en reclamo? ¿Qué nos puede detallar que ya se puede informar? Usted sabe que hay mucha gente con el oído atento a lo que usted vaya a decir en este momento, empezando por lo que sucede frente a Casa de Gobierno. Sí, como te decía antes, ya llevamos casi un mes y medio desde el inicio de la medida. Nosotros nunca tomamos acciones directas a raíz de esto, o sea, especulando tal vez de que se llegue a una pronta solución y tratando de no afectar a ningún efectivo policial, ni activo ni pasivo. O sea, a raíz yo saqué hace un tiempo, no recuerdo cuánto ya, una orden del día, una orden pública, informándole a los efectivos que debían presentarse a trabajar como corresponde, ¿no es cierto? Muchos hicieron caso omiso.
ahora el día de ayer se sacó la resolución ministerial donde deben volver a trabajar, donde se cerraba la mesa del salario, y por lo tanto ya hay un monto, como lo decías vos hace un momento, con un aumento claramente superior a lo que se venía, a lo que se planteó en la primera vez, y los efectivos deben volver a trabajar. O sea, nosotros lo que nos queda ahora es iniciar actuaciones administrativas a los que corresponda si no se presentan. Y bueno, y si tenemos que hacer una denuncia a nivel judicial, también la haremos. O sea, se dejaron de cumplir con muchas obligaciones que tenemos o sea, como efectivos policiales, como funcionarios públicos, que no podemos hacer, no mirar. O sea, no debemos hacer un oído sordo a esto. Hay funciones como, por ejemplo, el cuidado de las personas detenidas en las comisarías, o sea, que lo venían cumpliendo por ahí los jefes de dependencia, algunos oficiales, y obviamente con el paso del tiempo estos efectivos se van desgastando, se van cansando. Comisario, El sabemos que no grupo tiene de... mucho tiempo, de modo que lo Sí, invito claro. a lo siguiente. Por supuesto, nosotros hacemos las preguntas que, bueno, a nuestro buen saber y entender nos parecen criteriosas, pero lo invito en el poco tiempo que usted tiene a desarrollar lo que a usted le parece que es el mensaje que tiene que dar como jefe de la policía de Santa Cruz, ¿cierto? Porque sabemos que tiene tiempo muy, muy acotado. Le pregunto lo siguiente. ¿Cómo está haciendo la prestación del servicio de la policía? Si usted tiene que describirlo entre el quite de colaboración, que los autoconvocados dicen que es muy amplio, y lo que usted dice hay que volver a trabajar, ¿qué descripción hace de cómo está efectivamente la policía prestando los servicios? En Gallegos, en el interior, ¿cuál es el panorama que usted puede La describir en verdad este es inicio de semana? el servicio que se cumple es el mínimo posible, ¿no es cierto? O sea, están saliendo a trabajar comisarios mayores, comisarios inspectores, los jefes de dependencia. Tenemos jefes de comisarías acá en Río Gallegos que están haciendo de oficial de servicio. No hay problema con eso, o sea, la gente asume la responsabilidad que tiene que hacer, porque sabemos que atrás de todo esto la persona que se ve perjudicada es el vecino de Río Gallegos. O sea, se nos complica tomar las denuncias, se nos complica llevar a las personas detenidas a un turno al médico, hacerle la comida, los traslados correspondientes. O sea, hay muchas cosas que estamos trabajando de forma o sea, lo mínimo posible. El problema que yo veo es que tal vez el grupo de autoconvocados lo que dice que es responsabilidad del gobernador si no se cumple con las medidas de seguridad mínima. Y la responsabilidad en realidad la tienen ellos, que son los que no se presenten a trabajar. También dicen que están cumpliendo con el horario de trabajo. Lo que sabemos realmente que eso es mentira. El horario de trabajo no lo cumplen porque por más que vayan a la dependencia y vayan de civil, ese no es su trabajo. Su trabajo es estar uniformado, salir a la calle y brindarle seguridad a la sociedad, que es lo que queremos. Después de un mes y medio casi charlando, o sea, no se llegó a una solución. Y es un problema, ¿no es cierto? O sea, nunca se cortó el diálogo, pero en algún momento la mesa debía finalizar. El aumento se dio, ahora fue por resolución ministerial. Se espera ahora a ver si se firma el decreto. Y una vez que firme el decreto, nosotros comenzaremos con las acciones administrativas correspondientes. Comisario, buen día. Héctor lo saluda por acá y le quería consultar. ¿Qué tal, Héctor? Bien, el tema de la gravitancia que han tenido las mesas de discusión paritarias o salariales, hay muchas acusaciones desde el lado de los autoconvocados con supuestas represalias que habría una vez finalizado o si llegara a haber un acuerdo, y por el otro lado, también desde el gobierno se ha salido a decir que muchas veces había una doble o un doble discurso por parte de los autoconvocados a la hora de discutir porque iban muy influenciados políticamente. ¿Qué puede decirnos de eso? Represalias en ningún momento hubo, o sea, porque como ves, o sea, como te decía antes, llevamos más de un mes charlando y creo que en ningún momento o en ningún lado se puede ver que haya habido represalias de nuestra parte. Solamente hubo, sí, directivas que yo me veo obligada a darlas porque es necesario que el personal salga a la calle, que cumpla con su función, y es mi deber notificarlos que deben hacer eso. Ellos decidieron no seguir. Y después, sí, ese me iba a preguntar algo. Y después, bueno, lo que tenemos que ver nosotros es cómo continuamos con todo esto.
Claro. De nuestra parte nunca hubo acciones ni administrativas, porque administrativamente yo todavía no inicié nada. Sí, obviamente tuve que hacer una denuncia penal por ciertas situaciones que considerábamos que eran graves y por lo tanto es mi deber informar a la justicia. ¿Y qué pasó concretamente en la última? Algunos sectores, ellos se acercaban, o sea, el grupo de personas que estaba autoconvocada fuera de la mesa se acercaban hacia donde estábamos nosotros, donde hay unas ventanas, ¿no? Obviamente, donde ven hacia el interior del Zoom de la escuela de cadetes y empezaban con los bombos, con las sirenas, a cantar y todo eso, y en un momento se rompe un vidrio, ¿no sé. Pero quedó ahí, o sea. La rotura de un obviamente vidrio, nosotros, entonces. sí, nosotros tenemos la obligación también de hacer actuaciones, de darle intervención a la justicia porque hay un daño, y bueno, después habrá que determinar si podemos saber quién es el responsable de esa acción. Comisario, le tomamos un minuto más y le agradecemos. Sí, Aquí por mi favor. compañero Rodrigo le va a hacer una pregunta que tiene que ver con los festejos por los partidos del Mundial. Buen día, comisario, Sí. ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Quería consultarle, bueno, a raíz de todo esto que está contando, del reclamo salarial, de la falta de agentes y de toda esta situación que se está viviendo el día de hoy. Quería preguntarle si cómo se está organizando la policía de Santa Cruz en este contexto, teniendo en cuenta que si uno ve el diario entre ayer, o sea, lo que se ha sabido es que la madrugada del domingo, en diferentes localidades como Pico Truncado, Calafate, Caleta Olivia, incluso acá en Río Gallegos también, han habido robos post-mundial, ¿no? Y bueno, hay que ver, ¿esto tiene algún tipo de relación por ahí con la falta de recursos humanos o es algo que se repite año a año? Y la falta de recursos humanos en la calle obviamente es evidente, ¿sí? Sí, estamos trabajando con lo que podemos, con lo que tenemos. Como les decía antes, o sea, estamos sobreexigiendo por ahí al personal que no está acoplado a la medida. Y con relación a los festejos estos de los partidos de Argentina, de la selección argentina, se está recargando personal que trabaja en otras áreas. Por ejemplo, si ustedes no sé si vieron fotografías donde hay personal de caminera que debería estar en la ruta, cuidando a la gente que va transitando por el interior provincial, estaba afectado a los cortes acá de la zona céntrica de Río Gallegos. Colaboró también la gente de Protección Civil, a la cual le agradezco un montón porque a nosotros nos sirve. O sea, era mucha gente festejando, puede pasar cualquier tipo, cualquier cosa, o sea, una persona que se desmaye, una persona que caiga mal, y la verdad que estamos con los recursos limitados y vamos solucionando como podemos, ¿no es cierto? Vamos apelando a los escasos recursos que tenemos. ¿Cómo, sobre los festejos del Mundial en general, bueno, en Gallegos puntualmente, sino también que fue una de las más masivas celebraciones, ¿qué pudo notar del ambiente? ¿Hubo detenidos? ¿Cómo fue el desempeño de la policía? Bueno, yo estuve la noche también no colaborando, pero estuve acompañando a la gente que estuvo participando del dispositivo de seguridad. Y la verdad que dentro de todo la gente se portó bien, o sea, dentro de lo esperado. Tal vez nosotros estábamos preparados por ahí para que sea un poquito más problemático, como pasó en otras localidades del país, donde hubo desmanes, hubo detenidos, pero acá en Río Gallegos y en el interior de la provincia fue dentro de los parámetros normales de un festejo, ¿no? Obviamente había gente que había tomado un poco de más y que estaba contenta por el resultado del partido, pero gracias a Dios salió bien. Comisario, sabemos que contaba con poco tiempo y bueno, sigue siendo un panorama general muy desafiante, ¿cierto? El de la situación que está atravesando la policía y en este caso las definiciones del gobierno y usted como máxima autoridad. Por eso nos interesaba su testimonio en este inicio de semana. Le agradecemos este rato para conversar. Muchas gracias a ustedes. Hasta otro momento. Y saludos a audiencia. Es el jefe de la policía de Santa Cruz. Qué curioso, en esto recién estaban Rodrigo haciendo una pregunta y se escucha la voz de Rodrigo al aire. No sé quién nos está grabando, pero les dejamos un saludo.
Qué curioso, ¿no? Nica, de experiencia Sí. esto hay de mucho tiempo, ¿no? Viejas prácticas. me parece. Momentos son semanas, días de operaciones, carpetazos, audios, videos, hay de todo en redes. Y bueno, nos estaban grabando, quedó en evidencia con, no sé, estará intervenida o la comunicación nuestra o la del jefe de la policía. Ujú. O las dos. Muy probablemente las dos. Pero bueno, estas cosas pasan y a veces se nota al aire. Desde ya que no somos nosotros que hacemos periodismo y lo hacemos en este trabajo que es público. ¿Qué me está escuchando? Claro, ¿por qué me estoy escuchando a tengo mí mismo? retorno, viste? Porque a veces pasa que por ahí, no sé, viste, por ahí Rodri está, no sé, con la No, yo con la pensaba que era mi compu, vos celular con tu igual. celu, y no, No. está todo ok. Y vos, bueno. Una Ahí curiosidad, una curiosidad. Después, hablando de carpetazos, hay algo muy delicado que trascendió el fin de semana, que es aquella detención del gobernador Vidal en 2015 en el contexto de el asesinato de un manifestante de la UOCRA en la ciudad de Caleta, Olivia, un enfrentamiento que hubo entre petroleros y desocupados de la UOCRA que terminó con un muerto. En aquel entonces es público, por supuesto, que hubo una causa judicial abierta, que hubo una condena por aquel homicidio y que en las primeras detenciones, en aquel momento, cuando era secretario general de los petroleros, el actual gobernador fue detenido. Y habrán visto, muy probablemente miles de personas lo vieron seguro, porque es un video viral en distintos sitios de noticias y en redes sociales, o mucho de esto, ¿no? Medios de comunicación vinculados a redes sociales o que tienen como plataforma principal las redes que se vio el fin de semana. Quisiera hacer un paréntesis de eso después. Como para, el hecho es como, bueno, quizás alguien esa noticia con nosotros y luego lo repaso como noticia en sí, pero me parece a mí que qué sentido tiene, qué significado y el sentido de la oportunidad en el cual el video sale a la luz, que es de un clima denso, muy denso. Chicos, a ver, les digo chicos porque nos estamos viendo nosotros a la cara, pero en realidad le estamos hablando de ya a los oyentes, a la audiencia. Nuestro productor, nuestra producción, Sandro Díaz, está en comunicación también con el sector de los policías autoconvocados que siguen de reclamo. Si tenemos suerte, en la hora que viene de nuestro programa, algo así como en una hora más o menos, vamos a hablar con uno de ellos. Pero, a ver, ayer hubo una conferencia de prensa de casi 15 minutos de los policías autoconvocados frente a Casa de Gobierno. Pongamos un minuto. Dale play, Brian, y dale play con micrófono abierto acá nosotros. Y si querés mostrar para ilustrar, Rodri, en YouTube, siempre citamos la fuente, el trabajo. Había varios medios presentes, vale decir, tomamos el audio y el video de los colegas de Tiempo Sur. Tiempo Sur estaba haciendo una transmisión en vivo. Tomamos de allí el trabajo realizado por los colegas, había varios medios presentes, insisto, y esto decía Ramón Kipildor. Chicos, escuchen el tono y lo que llega a decir Kipildor en este minuto y medio de audio, luego lo vamos a profundizar si tenemos oportunidad de hablar con uno de los autoconvocados, que en este caso es un hombre del interior. Kipildor es de Río Gallegos. Dale el play, Brian, con micrófono abierto aquí en el estudio. Ayer frente a Casa de Gobierno está Ramón Kipildor con la gente detrás. 3 o 4 medios cubriendo en vivo. ¿No sale Brian? No. No se escucha, ¿No? dice, pero bueno. Ok. Sí, lo que pasa es que también lo vi yo. Lo vi. ¿Qué se puede decir así a grandes rasgos de lo que dijo? Ahí lo estamos viendo en pantalla hablando. Claro, si querés deja la imagen. La Le sirve imagen, para sí. graficar, Rodri. Sirve para graficar. Esto pasó ayer. Fíjense que el cielo está casi anochecido. Esto fue ayer entre 6 y 7 de la tarde. Comento 2 o 3 cosas, porque se habló mucho allí. Pero a ver, básicamente desmienten que hayan hecho daño y hayan sido de veras violentos en la última mesa que fue el viernes, la mesa del salario el viernes a la tarde. Plantean allí que los aumentos que está dando la policía no repercuten en los retirados, es decir, en el salario de los retirados, porque hay sumas no remunerativas que cobran los activos, por lo tanto los retirados no lo van a cobrar. Entonces dicen, esta no es una recomposición salarial para nosotros, de modo que vamos a seguir reclamando, el acampe no se levanta, el reclamo no se levanta. Estoy conceptualizando, ¿no? Y luego, en el tono, en las formas y demás, en un momento, Ramón Kipildor dice algo así como: responsabilizamos al gobernador Claudio Vidal si algún efectivo policial se quita la vida, porque dice algo así como, hay gente que la está pasando muy mal o que está realmente como en un extremo de sus
¿cómo sería? Como muy tensionada, Sí, por lo económico. muy al límite, ¿no? y por el reclamo, ¿no? por Que el llevan reclamo sostenido a lo largo de tanto tiempo. Perdón, Lo estoy parafraseando. Ese es el momento, el fragmento que había elegido para compartir al aire, porque, claro, dice algo fuerte, ¿no? Digo, en la temperatura, en el termómetro de todo esto. El sábado, ¿sabes que me escribió un policía, bombero en realidad, me mandó un mensajito para decirme, che, se están encadenando? Eso fue el sábado, efectivamente. El sábado a la mañana. O sea, para llegar al punto de encadenarse es un paso más, ¿no? Es como un escalón más. Bueno, en la rueda de prensa, Kipildor es el vocero, uno de los voceros, ¿cierto? Y lo que él dice, acá estoy viendo, Brian, mientras estamos al aire. Bueno, igual no hay problema con que no se escuche el audio, porque vamos a tener la posibilidad nosotros del testimonio directo. A ver, perdón la desprolijidad, ¿eh? ¿Sabes que acá en mi link lo escucho bien, Brian? ¿Te lo vuelvo a compartir por si acaso? Te vuelvo a compartir el link y el tiempo es el tiempo marcado en nuestra grilla. Si llega a estar, vos decime, y si no, no hay problema, porque conceptualmente es lo que estamos desarrollando. Chicos, comento lo siguiente porque es oportuno. Ramón Kipildor, además de ser uno de los referentes de los policías autoconvocados a lo largo de todo este tiempo, además de ser uno de los voceros, él es un hombre que está haciendo radio en una radio colega de aquí, de Río Gallegos. ¿Qué radio? En Radio News. Se escucha, ¿cierto? ¿Ahí lo recuperamos? Bueno, dale play cuando tengas ese momento del... Es por eso con micrófono abierto. Que nosotros, tras las asambleas que se han llevado adelante en la provincia... Llevan como 10 minutos de rueda de prensa. Hemos decidido que la medida de fuerza va a continuar, ¿no? Policía va a seguir autoconvocada, los acampes van a seguir, las decisiones personales de nuestros compañeros que ayer se esposaron de forma pacífica sobre Calle Comodoro van a seguir y no vamos a permitir que el gobierno nos imponga un aumento, ¿no? Acá hay un grupo de policía, de penitenciario y familiar que realmente necesitamos un aumento necesario. Hay un montón de compañeros que la están pasando mal. Nosotros llamamos al señor gobernador para que nos atienda y nos dé una solución, porque las personas que mandó realmente vinieron a apretarnos, a amenazarnos, y ya estamos cansados de eso, ¿no? Nosotros estamos pidiendo respeto, estamos pidiendo algo digno para nuestra familia, para asegurar un techo, una comida, y todos nuestros compañeros están necesitando eso, ¿no? Hoy nosotros le pedimos al gobernador que nos escuche, que nos llame para poder negociar, porque él va a ser el único que va a destrabar este conflicto. De todas formas, igualmente, hay situaciones que están muy complicadas y que tememos por la vida de nuestros compañeros. No hay muchos compañeros que están en crisis, se sienten muy presionados y nosotros hacemos responsable pura y exclusivamente al señor gobernador de lo que puede llegar a pasar a un compañero nuestro, ¿no? Con esto de que se puede llegar a quitar la vida, ¿no? Hemos tenido un montón de situaciones. Entonces, llamamos al gobernador para que nos atienda. Y la medida de fuerza va a continuar. La Policía de Santa Cruz está unida, el Servicio Penitenciario está unido y vamos a seguir firme con nuestro pedido, porque nosotros decimos que nuestro pedido es totalmente legítimo, aunque intenten ensuciarlo. Está acelerado el audio a los fines radiofónicos de poder compartirlo y que sea lo suficientemente claro. Y esto, chicos, es 1 minuto y monedas de una rueda de prensa que dura unos 15 minutos. 2 o 3 cosas. Esto va a atravesar la semana, chicos. Está claro que el peso que sigue teniendo este tema no es para nada un conflicto resuelto. Por ejemplo, en víspera del fin de semana largo, cerró con un acuerdo la paritaria docente, que ha sido la paritaria más dura en términos de las paritarias de toda la vida, de toda la vida no, del 2007 en adelante, porque antes no había paritarias. De estos casi 2 décadas, los conflictos docentes han sido el término que más nombramos en la radio y en la vida cotidiana, ¿no? Si hay paro docente, si no hay paro, 54 días de paro hizo ADOSAC en los primeros 4 meses de clase, primer cuatrimestre, si uno lo toma de ese modo, no es un poquito más, pero es marzo, abril, mayo, junio. Claro que las clases empiezan en febrero. Los chicos que rinden, se reintegran, las clases empezaron a fines de febrero, más estos días de julio, es un puñado de días, pero son 54 días de paro. Esa paritaria cerró, por ejemplo. Es cierto que ADOSAC por mayoría tomó la propuesta del gobierno a cuenta, 17,9% es el número para el segundo semestre de recomposición salarial para el grueso de las paritarias. Y bueno, además vacaciones de invierno, no receso de invierno. Desde ya que no va a haber un paro docente en receso de invierno porque no existe. Es decir, no se puede hacer paro si no hay días laborables. Este reclamo de la policía, que tiene su mesa del salario policial, el gobierno dice que hace su máximo esfuerzo y por resolución, dice, este será el aumento entonces, la última oferta. En nuestra web, eldiarionuevodía.com.ar, hay una nota publicada esta mañana que dice: conflicto policial en Santa Cruz. ¿Cuál es el aumento rechazado
pero otorgado por resolución, qué pidió cada sector y el descuento por día no trabajado. Es una nota con mucho detalle que invitamos a leer y que nosotros más o menos vamos resumiendo, pero la nota tiene de veras todo el detalle ítem por ítem, incluso de en qué consiste la recomposición salarial. Quiero cerrar con un comentario general. Esto, por supuesto, es siempre materia de análisis y de observación. Y voy a tratar, chicos, y me refiero a nosotros aquí que estamos haciendo el aire, de no meterme en camisa de 11 varas. Porque en estas semanas, en redes, está pasando una especie de guerra político-comunicacional. Sí, sigue la guerra. Y que nunca se había visto en estos niveles. Sí, no, en estos nunca ha se ido había creciendo. visto en estos niveles. Ha ido creciendo. Cada quien sabrá lo que hace, cada medio, cada colega, cada periodista, cada dueño de medios. Digo, no me pongo acá con el dedo acusador de nada, sino que en el contexto de esta descripción general pasó un episodio que tiene que ver con el conflicto policial. Y para el público que no está anoticiado, lo cuento brevemente. El sábado a la mañana se empieza a difundir en redes de distintos medios de comunicación un video claramente hecho por alguien de la policía en su momento, año 2015. Archivo de procedimiento. Claro, un archivo de 11 años atrás, donde se ve el momento en que el gobernador Claudio Vidal, actual gobernador, entonces dirigente petrolero, secretario general del Sindicato de Petroleros, está arrodillado, siendo reducido por el grupo de infantería de la policía, siendo detenido en la habitación donde dormía, al costado de la cama, arrodillado, y hay una captura de pantalla, que es lo que circuló como fotografía, que es Vidal mirando a cámara. Acto seguido, ¿vieron los operativos de allanamiento? Dicen, policía, atentos, quédense quietos, policía, todo eso que uno ve en los operativos de allanamientos cuando salen en la tele, y está una habitación a oscuras, un hombre en calzoncillos, es decir, estaba durmiendo, era de noche, luces apagadas, y es el actual ministro de Seguridad, Prodromos, que es un hombre cercano al gobernador que ya trabajaba con él en el Sindicato de Petroleros. ¿En qué contexto sale este video a la luz? La semana pasada nuestro programa había terminado y a mí me gusta mucho escuchar radio, lo digo siempre, pero digo, muchas cosas me entero, pero porque me gusta escuchar, además de que es nuestro trabajo, ¿no? Y claro, estamos al aire, por supuesto uno no puede escuchar que hace una radio colega, supongamos que hay un tema que es atendible para nosotros, bueno, me enteraré a la tarde, digamos, si hay un testimonio, una entrevista, un dato, etcétera. Y algo así como 1:30 de la tarde, en la radio donde participa Ramón Kipildor, que es uno de los referentes de los autoconvocados, en un momento en esa radio se dice al aire. En esto de que hay como una cosa de mucha confrontación con el ministro Prodromos, alguien en esa radio dice, tenemos un video donde está Prodromos en calzoncillos, el gobernador siendo detenido y hablándole directamente a Prodromos en términos de confrontación le dice, lo voy a parafrasear, pero es casi textual, chicos. Nosotros tenemos mejores servicios de inteligencia que ustedes. Nosotros, con otros medios, con otro medio, habla en singular, sin identificarlo, tenemos mejores servicios de inteligencia que ustedes. Y lo sabés, hablándole a Prodromos al aire en la radio. Sentado al lado, en este equipo periodístico, sentado en esa mesa, Ramón Kipildor. Y claro, el video se filtra unos días después. No sé quién filtró el video, no lo sé con toda sinceridad, pero claramente el video estaba circulando desde la semana pasada, porque entre martes y sábado, miércoles y sábado, el video se filtra. Y distintos medios de comunicación, cada quien con su línea editorial sabrá cómo presenta el video y cómo cuenta la noticia, pero claramente es en el contexto del reclamo policial. Además, el video, te das cuenta que está hecho por alguien de la policía. Por supuesto, es Vidal siendo detenido, Prodromos siendo detenidos adentro de una habitación en un allanamiento. El video es de la policía, no hay manera que sea de otra persona. Y después hay un video que se llega a leer algo de, es una sede policial de zona norte, por la inscripción que tiene al frente del edificio. Y está el actual gobernador, sale esposado, subido a un móvil policial. En este caso una especie de tráfico de camionetas, las que usa infantería, ¿no? Sí, esa cerrada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El hecho de la muerte de Reinaldo Vargas, un joven desocupado que estaba en la bolsa de trabajo de la UOCRA en el año 2015,
un homicidio ocurrido en la esquina del sindicato de petroleros, de la sede del sindicato de petroleros de Caleta Olivia, se dio cuando trabajadores de la UOCRA reclamaron allí y desde adentro del sindicato de petroleros con armas de fuego dispararon y cae muerto este muchacho, un muchacho muy jovencito, que hacía poco incluso había llegado a la provincia de Caleta Olivia y buscando trabajo, estaba en la bolsa de trabajo de la UOCRA y termina fallecido. Por supuesto es un homicidio, un asesinato. Bueno, esto llegó a juicio en su momento, fue algo muy público. Recuerden, nosotros, la Radio Nueva ya estaba al aire, 2015, y con Tony, que en ese momento hacíamos un programa de radio, Tony Villanueva, que está en la redacción del diario Nueva, tratábamos este tema porque era un tema, por supuesto, de suma actualidad y una conmoción, ¿cierto? De dos sindicatos que uno podría describir entre los sindicatos duros de Santa Cruz, bueno, que se enfrentaron y terminó como terminó. Entonces, aquella es una historia conocida. Pero claro que ver el video, a mí me pasó que fue fuerte verlo. Sí. Es decir, es una imagen fuerte. Y la difusión del video es en este contexto de reclamo policial con esto es lo que en la jerga se llama carpetazo, ¿no? Que es como te saca un archivo a la luz. Pero de confrontación que se ve también mucho en medios de comunicación a través de sus plataformas en redes sociales, donde el público, la gente que nos escucha, cada quien tendrá su punto de vista y está bien, y es medio una ensalada a veces muy enredada, ¿no? Pero claramente, y más que antes, Nica, te nombro a vos porque hace 25 años que trabajás en esto y venís de los medios tradicionales, quiero decir, cuando el diario se hacía papel, digamos, y no había internet. Estamos en una época, permítanme el término común, estamos en una época muy zarpada de cómo se están tensionando las líneas editoriales en esa confrontación y se sacan cosas incluso de la vida privada de las personas así, con un nivel de exposición alevoso. Esto nunca se había visto. ¿Y por qué lo nombro? Porque hace como el clima general de las cosas y el contexto en el cual sale el video. Hasta ahí quería comentar, por supuesto que esto es analizable, es materia de análisis con un punto de vista, pero tratar de contar lo que pasó para que todo el mundo lo entienda, quizá gente que no está tan al detalle como uno, porque laburamos de esto, y hasta ahí llego con mi descripción. Pero está pesado el asunto, ¿no? Sí. Básicamente está pesada la cosa. Sí, evidentemente, es evidente. El juego político, claramente, ¿no? En esto. De un lado y del otro, ¿no? Sí, está muy partido y se ven como... a ver, la lógica es, este medio de comunicación defienda a fulano y si no está tan claro que defienda a fulano, lo que es seguro es que ataca a Mengano. Claro, entonces se ve muy bien como cuál es el destinatario de la crítica en este caso. Abrimos la ventana, amigos, porque son las 11 de la mañana y 2 minutos en toda la República Argentina. El cielo está nublado en la capital de Santa Cruz. Tenemos un día, lunes 13 de julio, con un cielo que va a estar completamente cubierto a lo largo de todo el día, de acá hasta la noche. Además hay pronóstico de lluvia por lo menos hasta las 5 o 6 de la tarde, por momentos más, por momentos menos, pero va a llover. Un vientito que va a soplar del sureste a unos 40 kilómetros por hora aproximadamente, y unas ráfagas que van a ser de unos 50-55 kilómetros por hora en una jornada de luna que, nublado, con viento, con lluvia, se hace... hay que poner el pecho, pero la buena noticia es que esta semana es una semana con un corte muy especial que vamos a tener el miércoles con el partido de la selección argentina, del cual en un ratito vamos a hablar y vamos a contar más detalles por la consigna. Están llegando los mensajes al 1551 6051. Quédate con nosotros, escuchamos esta música, después la tanda, volvemos y repasamos consigna. Dale. You when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Llegó la nueva colección Bautic, pensada para los amantes del deporte, a Tiendas Balbi. Encontrá calzas térmicas desde 24.990 pesos y abrigos desde 44.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @Tiendas Balbi, para no perderte ninguna novedad. Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Esa vibración en el pecho tiene un nombre y en este Mundial 2026 juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22.
Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. 16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Sí, es un sueño para nosotros. Creo que de chicos soñábamos con jugar una semifinal del mundo, con jugar con Inglaterra. ¿Pasó de ver imágenes del 86, de ver los goles de Diego, de ver videos, de prestar atención a eso? Sí, más allá también de eso, creo que somos conscientes de lo que significa Inglaterra para nosotros. Con el escudo en el corazón, con el Diego del cielo nos acompaña en esta canción. Sangre de héroes de Malvinas, de Messi, de gloria y de pasión. Al ritmo de esta hinchada alentamos de corazón. Al sonido del tambor, la selección nos trajeron la tercera.
El combate en esta vida, sentimiento argentino, al sonido del tambor, nos trajeron la tercera. El combate en esta vida, sentimiento argentino, la selección. Esto para el amigo Matador, para vos, Lionel. 11 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina. Y estamos viviendo la previa del Mundial, Argentina-Inglaterra. Bueno, yo les preguntaba recién hace un ratito al principio del programa que es justamente la consigna del día, ¿no? Que ha despertado polémica a raíz de las declaraciones del propio Scaloni, que como bien dijo Lean al principio del programa, sabe que le está hablando a un pueblo cuando dice, che muchachos, no nos confundamos, esto contra Inglaterra es un partido, y hay que separar los tantos. Bueno, y eso despierta la pregunta, ¿no? Digamos, ¿se puede, primero, ¿no? Como argentinos, ¿podemos? Te pregunto, el 15-51, 60-51, ¿vos podés separar los tantos? ¿Podés decir, che, bueno, este partido lo voy a vivir igual que cualquier otro? ¿Es un partido más? ¿No es un partido más? ¿Qué te hace sentir en el cuerpo este partido contra Inglaterra? ¿Podés separarlo o no? ¿Podés tomártelo puramente como un juego o sentís que es imposible porque, como te decía, hay cuentas pendientes, cuentas que han quedado pendientes? Pero queremos escucharlos con total honestidad, ¿eh? ¿Se puede jugar a la pelota sin pensar en la historia? La verdad, decime. 6-7. ¿Qué dice Leandro Paredes? ¿Qué dijo Leandro Paredes cuando le preguntaron sobre enfrentarse a Inglaterra? ¿Cómo lo va a vivir? Escúchalo. Sí, es un sueño para nosotros. Creo que A ver. de chicos soñábamos con jugar una semifinal del mundo, con jugar con Inglaterra. ¿Pasó de ver imágenes del 86, de ver los goles de Diego, de ver videos, de prestar atención a eso? Sí, sí, más allá también de eso, creo que somos conscientes de lo que significa Inglaterra para nuestro país, entonces nosotros lo tomaremos como un partido más, pero también siendo conscientes de lo que significa. Bueno, lo que se te venga a la mente, ahí lo escuchaste, Leandro Paredes, que obviamente que la selección no es el único. Mira, Lionel Messi es el primer partido que va a jugar contra Inglaterra y ha jugado un montón de partidos, ha ganado todo con el Barcelona, con el PSG, con la Argentina, ser campeón del mundo, campeón de la Copa, pero nunca se había enfrentado a Inglaterra. Yo creo que era el capítulo que le faltaba. Había dos capítulos pendientes, que uno ya no se va a poder cumplir, hay que decirlo, que ya es una etapa cerrada, que es el partido ese que algunos suponían que podía darse contra el duelo Ronaldo-Messi, los dos mejores jugadores del mundo. Portugal ya está eliminada. Y el otro capítulo era el capítulo que sí se va a dar en semifinal. Y aclaro una cosa que es importante, porque recién afuera del aire lo debatíamos y no es un tema de debate, es la realidad, son los datos concretos. Claro, este partido por semifinal no se jugó nunca antes en la historia. Argentina jugó en el 86, lo decía Nica, por cuarto de final. Cuarto de final, sí, sí. En el 98 jugamos octavo de final. En el 2002 jugamos fase de grupo. Claro. Bueno, este partido por semifinal. Y lo aclaro porque ahora voy a leer unos mensajitos que justamente venían por ese lado. Hay otros antecedentes históricos también en mundiales, Rodri. Por ejemplo, el Mundial de Inglaterra 66. Sí. Y anteriormente tenemos Chile 62, que son los antecedentes en mundiales, nada más. Esos dos partidos. Sí. Ok, bueno, a tener en cuenta esos datos y bueno, vuelvo sobre los pasos anteriores. A ver, ¿esto es un partido más o no es un partido más? A ver, honestamente queremos saber lo que pensás, porque el otro día salimos a la calle acá en Gallegos con el micrófono Nuevo Día y nos dimos cuenta que había mucha gente que decía, che muchachos, por nuestros pibes, por los pibes de Malvinas, hay cuentas pendientes, esta vez a los ingleses no se la vamos a dejar pasar. Después ve lo que pasa allá en Estados Unidos, el enfrentamiento que hay entre la gente, cómo se agarran a trompadas algunos hinchas en la previa del partido, en las gradas, en la calle. Yo te voy a decir lo que pienso yo más o menos, o la postura más o menos que tengo yo. Yo creo que un partido de Argentina es mucho más que 90 minutos de fútbol contra Inglaterra, ¿no? Es historia, acá hay mucho tema de sentimiento popular. Este duelo despierta una carga emocional, inevitablemente.
el recuerdo de Malvinas nos atraviesa igual, digan lo que digan. No es un tema de venganza, sino que acá hay una cosa como de orgullo por la pelota, ¿no? Como es nuestra forma de alguna forma u otra de tomarnos revancha. El fútbol, por ser quienes somos geopolíticamente, después me dirán si está bien lo que digo o no, pero digo, por estar donde estamos ubicados, para nosotros es la épica. Por ahí pasa la épica en este momento. Yo lo veo de esa manera. Leía lo que decía hace un ratito, sacó un comunicado de la Federación de Veteranos de Malvinas 2 de abril para entender su postura, porque salieron a hablar, decir, che, vamos a decir lo que nosotros pensamos de este partido, que está bueno escuchar qué piensa un veterano. ¿Qué dicen los veteranos de Malvinas? ¿O qué dice esta organización? Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los 4 mejores equipos del planeta. Sin embargo, dice, como custodios de la memoria de los 649 euros que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional. Como diciendo, una cosa es esto y otra cosa el otro, son 2 cosas completamente distintas. El deporte no es la guerra. El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. ¿Ok? Esta es la postura oficial de los veteranos de Malvinas, de la Federación 2 de abril, que salió a hablar... Venganza armada y justificación. ¿Cómo es? La última palabra. No es una venganza, no es una venganza, no es una guerra esto. Sí. Ni una compensación histórica. Es un partido de fútbol, punto. Esa es la postura. Sí. Clara, me parece claro. Está clarísimo. ¿La compartís, Nica? Sí, la comparto. Y en buena hora. En buena hora le baja mucho de este chauvinismo mezclado entre política y fútbol, ¿no? Claro, el chauvinismo es algo, voy a decir una definición no de diccionario, es como el patrioterismo malentendido, o el patrioterismo chabacano, claro. ¿no? Eso es el chauvinismo. Sí, sí. Igual es inevitable, hay que decirlo. Yo, a pesar de estar de acuerdo con esto que dicen, igualmente pienso que es inevitable que no se te venga por la mente toda la historia. Al mismo tiempo, ¿no? Se te entrecruza. Que no se crucen las cosas. Vos le querés ganar a Sí. Inglaterra. Si me decís que perdemos contra otro... A ver, ¿es lo mismo jugar contra Inglaterra que jugar contra Suiza? No. Claramente. Doy brevemente mi punto de vista, Dale, por favor, por a favor. riesgo de cambiarlo en el transcurso de la semana. Sí. No de cambiarlo, sino de matizarlo. Sí, hay A mí muchas lo interesante de esto, vuelvo a un comentario del principio, digo, cada quien con su perspectiva. A mí lo interesante de esto me parece no refutar, no cancelar las discusiones, sino abrirla y ver que hay un abanico de cosas. Sí. Y que cada quien dé su parecer y su punto de vista. En mi caso, coincido con la postura de este Centro de Veteranos de Guerra, que es separar el hecho histórico, político, geopolítico de la guerra de Malvinas y de la historia de la ocupación de los ingleses en las Islas Malvinas del hecho deportivo en sí. Creo que en mi emocionalidad, llamémoslo así, logro separarlo. Ahora, ¿qué sucede con este partido también? Que el historial futbolístico es extraordinario. Aquel partido de cuartos de final Argentina-Inglaterra es ni más ni menos que la mano de Dios, es ni más ni menos que el gol más bonito de la historia de los mundiales hecho por Diego Armando Maradona, barrilete cósmico, arrancando desde atrás de la mitad de la cancha. Golecito. Y justo este partido lo juega Messi. Sí. Justo lo juega Messi, que es el hombre que se puede comparar con Maradona, y es siempre la discusión abierta y discusión que va a durar probablemente toda la vida. Entonces, claro, ya en términos futbolísticos tiene una carga tremenda. Si a eso le sumás, para quien así lo vive y así lo siente, la cuestión de la historia con Malvinas de por medio, entonces ya está recontra recargado. Pero si hiciéramos la escisión, la división, solo en términos de análisis, ya tenemos una historia tremenda que es el Mundial del 86. Y esto es materia de ustedes, muchachos, Nica, en tus columnas, y Rodri en lo que vas detallando, pero hago una referencia breve. 98 y 2002 son los últimos 2 partidos con suerte dispar. Una victoria, 98, y una derrota, 2002. Es decir, un historial parejo de la historia contemporánea. No te crees tanto. De la historia contemporánea, digo de los últimos partidos. Sí. Vos haces el recorte de los 50 para acá, que está bueno cuando vos gustes el historial general. Dale, sí. ¿Podés dar ese veredicto para el que no está noticiado? ¿A favor de quién da?
No, da a favor de Inglaterra. Claro, ¿viste? Entonces El es un historial. partidazo. El historial Sí, general. un El historial partidazo. general, ¿no? ¿Quieren saber lo que piensa la gente? Dale, ¿Quieren dale. saber? 1551, 6051. Tengo acá un comentario, ¿eh? Bueno, ahora lo sumamos también. De Javier. 1551, 6051, ahora leemos todos juntos. Dale. Alicia dice, buenos días chicos, está lluvioso, sí, lo dijimos, va a estar así todo el día, beso grande para nuestra querida amiga Alicia. Emma dice lo siguiente, escuchen, lo de Scaloni es lo políticamente correcto, pero no es solo un partido de fútbol para nada. Todo argentino sabe que con los ingleses algo nos repele. Es piel, hace 200 años sabemos que son nuestros enemigos. Es deporte, claro, pero en el fulgor de lo que representa para nosotros y también para ellos el fútbol, ¿no? El deporte en ese contexto. No se puede ver ni pensar de otra manera. Último punto. Esto contrariamente con lo que decías vos, ¿no, Elea? Último punto. Si existe un guionista de la vida de Messi, es extraordinariamente divino, ¿no? ¿Te acuerdas que vos decías, che, esto parece escrito un guión? Claro, ¿no? sí, los mundiales, los últimos mundiales del 2014 para acá, incluso 2014, 2022 y tienen episodios y capítulos extraordinarios. Otro mensajito, Rodrigo, buenos días, dice, la última instancia mano a mano con el Pirata Británico fue en Francia el 98, que ganó Argentina en penales. Saludos, aguante Central y Perón, nos dice Valentino, le mandamos un abrazo a Valentino, creo que sé quién sos. Valentino, creo, pero lo digo bien, no suena medio raro, sino creo que sé quién sos, Valen. Decime si sos la persona que pienso, si nos conocemos. Abrazo grande, amigo. Mira, te corrijo un detalle nomás. El último partido fue en 2002 contra Inglaterra en Corea-Japón, por fase de grupos. Fase de grupos. En instancia eliminatoria, ahora, si hablamos de instancias eliminatorias, que era justamente lo que había quedado ahí medio confuso. Claro, es la segunda vez que jugamos por instancia eliminatoria. Lo jugamos los cuartos de final en el 86 y ahora semifinal este año. Abrazo grande. Aguante Central y Perón, dice. Mira, Rosarino. Buenos días, dicen por acá. Mari Gamboa. Arrancando un poco más tarde luego de la FLIA que salió tremenda. Che, la Feria del Libro Independiente. Buena semana para ustedes. Gracias por nuestros premios. Esta semana pasamos con Hechu. Bueno, Claro, se ganó la pelota, Hechu. Se ganó la pelota. Sí, mal y el vino. La Trionda. La Trionda, ahí está, le mando un beso enorme. Hoy se empieza el sorteo de una pelota más y ya haré alguna referencia también a la FLIA. Me tocó participar como público sobre todo, pero acompañando a Ernesto Sipo en la presentación de su libro Postales. Y vos fuiste de público ayer, Nica, a la Feria del Libro Independiente. Ujú. Después, un rato más, Dale, dale, hacemos dale. algún comentario. Le dejamos un abrazo a Jorge Curinao, que ayer presentó también, en realidad no hizo una presentación de un libro, sino los 20 años de la publicación de su primer libro. Entonces fue un recorrido de su obra, que de hecho fue el 13 de julio de 2006. O sea, hoy se cumplen 20 años de la carrera literaria de Jorge, en tanto ganó aquel certamen que se llamaba Mi primer libro, que era un certamen en un concurso literario del municipio. Hoy se cumplen 20 años y justo ayer en la FLIA habló de eso. 11 de la mañana, 28 minutos. Si te parece bien, separamos con un poquito de música, porque enseguida se viene la otra nota, hay más información. Además del Mundial, la vida sigue. Hay que mirar para todos lados, hay que estar muy atentos, porque son los días donde estamos todos distraídos. El otro día fui al supermercado, no podía poner la cabeza en otro lado. Me había olvidado para qué estaba ahí parado en el supermercado, por el Mundial, por el partido. Creo que a todos nos pasa algo parecido, ¿no? Estos días. Entonces, bueno, para tener la brújula. Fuiste al bien, supermercado y te quedaste paralizado. me quedé Pero no por el mundial. No, por los precios. Por los precios. Pero Chicos, para tener ¿han la visto brújula- los precios? Sí. Dios mío, en las últimas 2 semanas. ¿Sabes qué? Me entraron un par de mensajes mundialistas. Sí, por una el precio de la bolsita. consigna. Una bolsita. Sí. 90.000 pesos. Una bolsita. Claro, una bolsa de mano de compra, la bolsa de tela que usamos ahora. Sin carne. Una verdura. Sí. Leche y, bueno, cosas de limpieza. Que estaba cara la bolsa. Lo que salió caro fue la bolsa. ¡Ay, caramba! Está carísimo. Lo veo en los últimos 15 días, digo, Sí, como subieron vivencia. No sé mucho ustedes, ¿qué recorte de temporal hacen? ¿2 fines de semana para atrás, más o menos? Sí, Recuerdo sí. mi compra de 2 fines de semana para atrás, o sea, 15 días, a la última semana, y hay un salto notorio en los precios de cosas elementales, comestibles, por ejemplo. Sí, y verdaderamente sí, se ha notado mucho. Pero lo que les quería decir es que, claro, o sea, no importa lo que estés haciendo, vuelo hacia atrás, creo que todos tenemos la brújula un poquito descalibrada, ¿no? Como en estos días con el tema del Mundial, y a veces el norte se complica y se olvida uno de lo que está pasando alrededor. Y algunos para eso- aprovechan. Algunos aprovechan, y para eso está justamente arriba el día en la 100.9. Nosotros acá estamos hablando de los otros temas, ¿no? De los temas que, por X motivo, que ya sabemos todo, el tema del Mundial, a veces quedan fuera de agenda.
Vamos a poner un poquito de música y después volvemos con los últimos mensajes del Mundial, si te parece bien. Dale, dale. 1551, 6051, 1551, 6051, las vías de comunicación, 11:30 de la mañana hasta las 12:30 arriba del día. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar. Calmará la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. 2 grados la temperatura, 2 grados, en este momento el cielo está nublado, hay pronóstico de lluvia, de lloviznas para la capital de Santa Cruz, humedad 92% y un viento que sopla del sureste a 35 kilómetros por hora. Hay un mensaje de un oyente que se llama Lore, que consulta si el partido del miércoles se va a ver en el boxing. Leo su mensaje y dice: hola chicos de Nuevo Día, los veo todos los días en el streaming. Mirá, Lore, no se sabe nada, porque eso generalmente es una actividad que organiza el gobierno de la provincia, ¿no? Pero no han dicho nada. El último día la última vez no funcionó esa actividad, no se realizó la proyección del partido de Argentina. Sigue diciendo contra su Argelia, mensaje. contra Egipto. Sigue diciendo su mensaje y ahora me voy a acoplar con algo de lo que acabas de comentar, Nica, de qué pasó con esas transmisiones. Ujú. Entonces dice el oyente: consulta, quería saber si ustedes saben si lo van a pasar en el boxing el partido de este miércoles. Por favor, avisen, y dice, además, ya estoy nerviosa. Lunes 10 de la mañana ya está nerviosa por el partido del Yo creo que miércoles. sí, el otro día fue la velada patriótica y estaba la pantalla gigante puesta arriba. A mí me da la impresión de que va a seguir ahí esa pantalla. Una cosa que Claro, puede ser lo que útil pasa para es los que oyentes. el otro día no contra Suiza. no, contra Egipto. Contra Egipto. No se proyectó. Claro, Y fue mucha gente, ¿viste? Y A ver, no- claro, no- Rodri Poloni nos contó. Justo Rodri, nuestro compañero de streaming, estuvo en el boxing un rato antes del partido y iba llegando gente a verlo y no lo pasaban. Ahora, chicos, yo vi la difusión oficial que ese partido se pasaba en otro predio en el San Benito. Ahora, chicos, está bueno. ¿Cuántas veces dije chicos? Cuando diga chicos, no, ¿me pueden dar Ahí lo un volviste a palmazo decir. atrás de la oreja? Camaradas, compañeros. Ahí está, camaradas. Voy a originales. empezar a usar el camaradas. Camaradas, atentos. Quería decir lo siguiente. Prensa de gobierno, a través de la página Gobierno de Santa Cruz, entras a Facebook nomás, o el boxing, a través de su Facebook Atlético Boxing Club, ellos difunden cuando el partido se pasa allí. Es decir, la información oficial sale en redes. Entonces, Lore, que está escuchando la radio y nos pregunta, date una vuelta por la página Gobierno de Santa Cruz, incluso Secretaría de Deportes, porque Secretaría de Deportes es el área del gobierno que hace esta iniciativa. Vieron que es una iniciativa nacional en realidad. Hay una empresa, esto baja de Nación, y a través de DirecTV el partido se pasa en distintos puntos del país. Yo escuché a Goicochea diciendo: Atlético Boxing Club de Río Gallegos están mirándonos. Esto en el primer partido del Mundial lo recuerdo. Qué Lo loco. he escuchado a Goico hablando de algo así como: saludos a Bellón, intendente de Calafate. Es publicidad, desde ya que es publicidad. De hecho hay publicidad de Calafate entre los spots publicitarios del Mundial. No sé si han visto, hay spots de Calafate. Al margen, esto que baja de Nación, que es una empresa que está transmitiendo a través de DirecTV o con el servicio DirecTV en distintas provincias, acá es un acuerdo con el gobierno provincial, entonces hay comunicados oficiales.
Lorena y todos los oyentes que están escuchando entren a Gobierno de Santa Cruz o Secretaría de Recreación y Deportes o Atlético Boxing Club en redes para ver si se hace allí el próximo miércoles, porque se difunde al menos un día antes o una cosa así. Así que ese dato puede servir, más allá de que nosotros lo contemos, pero si nosotros lo contamos no deja de ser información oficial que nosotros vimos o que nos llegó de alguna forma. Hoy en día todo esto circula a través de redes. Y Gustavo, hablando de opiniones, y vos tenés una ahí de Javi, lo nombro para no olvidarnos, en Nica. Dice Gustavo: antes de enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86, Carlos Salvador Vilardo declaró: mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas. Además sentenció: para ganar hay que jugar contra todos los estilos. Frase de Vilardo de entonces. Y luego opina nuestro oyente: yo diría lo mismo a la prensa, esto porque dijo Scaloni, ¿no? Que es solo un partido de fútbol. Yo diría lo mismo a la prensa, pero en el vestuario les pido que salgan a la guerra. Eso es lo que Gustavo haría en el lugar de Scaloni. Yo creo que va a haber pasado eso. Sí. Me preguntaba que pienso que pasó eso. Sí, Me da la sí. impresión. Va a Creo pasar que eso. nadie va a decir puertas afuera lo que políticamente No, es incorrecto, claro. y más en un momento donde la Lo que sociedad está en el muy vestuario, queda en el violenta. vestuario. La gente está muy violenta. Sí. Y creo que hacer eso, decir lo contrario abiertamente, podría llegar a generar un mal clima. Me parece, Sí. no sé, qué sé yo. Pienso eso. Hay que bajar las aguas, hay que bajar un poquito los humos, digo. Sí, bueno, y como si hiciera falta recargarlos, ¿no? Estamos cebadísimos, chicos y grandes, y adolescentes y niños. Dije otra vez chicos. Vieron que, no sé qué les pasa a ustedes. Yo estoy peor que en el 2022. Y eso que ya somos campeones del mundo. Sí. No me sirvió nada descomprimir, me doy cuenta ahora. Y veo que no me pasa solo a mí. Nos pasa a cientos de miles de personas. Sí. Pensaba que mi inteligencia emocional era un poco más inteligente. Y no. Y me doy cuenta que pasan los partidos y es cada vez peor. Pero está bien igual eso, yo banco, no sé. No, me parece que y le estoy siendo descriptivo. Está bien, pero igual hay que darle lugar a las emociones, y además es un partido el que se viene. Todos coincidimos, hablaba con mi hermano que me mandó un mensajito recién, con amigos que me mandan mensajes y estamos charlando. Todos coincidimos que Argentina llega al partido del miércoles en, si se quiere, inferioridad de condiciones. Viene jugando mal Argentina. O sea, viene con errores técnicos muy graves que lo sabe resolver por individualidades, porque en ataque, bueno, todavía existe esa magia y demás, pero si vos te plantás contra un equipo como Inglaterra, claro, Argentina, ¿cuántos goles nos comimos en lo que va del Mundial? O sea, los partidos no tengo la cuenta, pero muchos. En la fase al eliminatoria. mismo tiempo, Argentina es un equipo con mucho gol. Tiene 3 goles por partido en los últimos 3 partidos. Pero nos comemos 5 más o menos. 4 seguro, hubo 2 partidos 3-2. El otro día hubo uno contra Suiza 5. Creo que hubo uno más en la fase de grupo. 6 me parece. 6 goles por lo menos, digamos. Y no es poco, digamos. Y errores graves y cosas que no se terminan de solucionar. No me quiero meter en lo técnico futbolístico, pero digo, todos sabemos que por derecha hay un problema, ¿no? Cuando hablamos de Molina, Montiel, todos sabemos que De Paul no está en su mejor momento. Todos estamos pensando, digo, cuando todos opinamos así tan abiertamente de che, haríamos un cambio, es porque no nos sentimos tan seguros de que el partido del miércoles sea un partido fácil. 6. ¿No? 6 goles. ¿6 goles? Sí. Contra Jordania, cerrando la fase de grupo, fue 1. 3-1. Sí. Si no me El equivoco. primer gol que recibe Argentina Sí. es en ese partido. Después vino la Cabo Verde, 2 2 goles, Egipto 2 2 goles, goles. y Suiza 1 gol. 1 con pocas llegadas concretas, ¿no? Sí. No le llegaron tanto a Argentina en el partido del último fin de semana. Y y sí le quitaron el manejo de la pelota otra vez, ¿no? Sí. Argentina no tuvo el manejo de la pelota durante 60-65 minutos. Y le faltó explosión al equipo. ¿Tenés la columna hoy? ¿Vas a hacer Sí, tu columna? sí, la voy a hacer. Sí. Son 11:39. Pensaba, Brian, tenés un mensaje de Javi, decías, Nica, para no Sí. perderlo de vista. Brian, si nuestro entrevistado en 2 o 3 minutos no nos da el ok, reprogramamos la nota para mañana porque nos va a quedar como muy desfasado el aire del programa. Le contamos a nuestros oyentes que así como hablamos con el jefe de la policía de Santa Cruz, el comisario general Diego Agüero, hace poco más de una hora, tenemos en nuestra agenda de entrevistas el testimonio de un referente de los policías autoconvocados
trabajo de producción de nuestro colega Sandro Díaz, el productor de nuestro programa. Ya nos pasó con este entrevistado en cuestión que otra vez no nos atendió, igual no por nada raro, digamos, sino porque estar ahí al mismo tiempo, ¿no? están muy abocados a entrevistas en toda la provincia, incluso Pero no los policías autoconvocados. ¿No hace aire, no hace radio? No, pero no es Kipildor, ¿eh? Ah, ok. No es Kipildor con quien vamos a hablar. Pensé que era otra nota entonces. Claro. Ah, okay. No, es Ñanca Ñanco. Ñanca Ñanco. Ahí Julio está. César Ñanca Ñanco. ¿Cómo olvidar ese apellido? Si usted nos está Ñanca Ñanco, escuchando sí. o alguien que lo conoce, díganle a Julio César Ñanca Ñanco que lo estamos llamando de Radio Nuevo Día para la entrevista pautada a las 11:30 de la mañana, agendada en tal horario. Por ahí está porque sé que han venido referentes de autoconvocados de la Policía del Interior, han vuelto gallegos a la campe frente a Casa de Gobierno. Si no tenemos esa posibilidad, bueno, vamos con otras cosas. Y vamos a poner, Rodri Poloni, anda teniendo a mano las noticias en fotografía que le vamos a dar aire ahora a continuación, bueno, a no ser que atienda Ñanca Ñanco, que es otro de los temas de la semana, que tiene que ver con algo que comenzó con un fallo, este nuevo episodio, capítulo de la discusión por los fondos de las jubilaciones de Santa Cruz de los municipios hacia la provincia, comenzó a partir de una definición del Tribunal Superior de Justicia a mediados de la semana pasada. Pero que no quede en el tintero el mensaje de Javi, Nica, que tenías uno. ¿Es Javi Cebeso o no? Es Javi Cebeso. ¿Cuál de nuestros Javis? Hay varios. Javi Cebeso. A ver, quise. Dice, buen día, deporte de alto rendimiento, un grupo de atletas pugnando por un logro, dejen de meter a Malvinas donde no corresponde. Esto en clara alusión, ¿no? De la... Viste, son posturas. Sí. Él hace la división y Malvinas no meter a Malvinas en su concepción, en su mirada de este tema, no meta a Malvinas. Ahora, no sentirlo, la pregunta es, porque yo me parece la pregunta más dirigida, cuando vos te ves las dos camisetas en la misma cancha, ¿no sentís algo? O sea, por más que vos digas, racionalmente no tiene nada que ver, estamos de acuerdo. Me pongo loco. Pero no es susceptible. Mira, si yo te cuento que los hijos de Beckham en el Mundial pasado andaban con la camiseta de la selección de Argentina, ¿vos me crees? Te creo, sí, te creo. Eso sería imposible para alguien de acá. No. Un argentino. Es cierto. Aunque hay algunos argentinos. En Capital puede ser que anden algún porteño con una camiseta de Inglaterra. Sí, o de Brasil, por ejemplo. O de Brasil. Bueno, pero de Brasil a mí no me molesta tanto, quiero que te digas. Ahí sí la rivalidad futbolística, ahí como claro, no hay más nada que... Pero por eso, depende... Hasta hemos sido socios en una guerra con Brasil. Sí, malos socios. Malos socios, pero socios al fin. Sí. O sea, por eso te digo. La guerra reprobable. No sé, hay muchos juegos de intereses cruzados también. Por ejemplo, Beckham, quien es el presidente del Inter Miami, fue jugador en dos de esos mundiales, en dos de esos partidos, sí. En el del 98, sí. Que lo terminó expulsando. Es cierto. Por la avivada del Cholo Simeone. Sí. Y después en el partido del 2002, cuando nos ganan. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vieron la expulsión del otro día? ¿Viste la vivada de la expulsión? ¿Viste la del otro día, lo que pasó? Lo que pasó la de Paredes. La de Emboló. Emboló. Sí, se emboló. Que se recontra emboló después. Pero viste, hablando de expulsiones. Nunca se había visto. ¿El morocho? Sí. Un simulador está para la serie simuladores. Es la primera vez que se ve una expulsión por simular. O sea, y no es la expulsión por simular porque es una amarilla doble acumulada. amarilla. Es doble amarilla. La amarilla que le tocó ya tenía amarilla. ¿Te acordás la de...? No se la perdonaron. No, ¿te acordás la del el chico de Paraguay? Estados Unidos, Inglaterra. Estados Unidos, Paraguay. Estados Unidos, Paraguay. Una amarilla ahí. Claro, por ¿cómo le llaman ahora? Identidad. Sí, tiene un nombre en inglés. Tiene un nombre en inglés que no lo recuerdo. Está asociado a la identidad. Sí, la segunda palabra es identidad en inglés. La primera no la recuerdo. También simuló que lo habían golpeado y no lo golpearon nadie. Le colocaron amarilla. Lo que pasa es que acá fue roja porque ya está en ya tenía amarilla. Pero vieron cómo cambió el partido. O sea, totalmente. Jugamos con uno más todo el partido y no lo podíamos ganar. No. Nos está costando igual. Me quedé pensando en eso porque eso fue una jugada que, o sea, muchos van a decir, no, porque lo beneficiaron a Argentina. Se habló mucho de eso últimamente, la última semana, ¿no? Que dicen, no, porque a Argentina lo benefician por X fallo, Pero bueno, hubo muchas cosas en este mundial polémicas. Bueno, Inglaterra, por ejemplo, le cuento así una cortita así como esa. Inglaterra el otro día contra Noruega
el 2-1 de Inglaterra, fue 2-1 al final, ¿no? Sí. El 2-1 de Inglaterra. Hubo una falta previa. Una falta previa, pero no una falta de un jugador hacia el otro, sino que la pelota tocó el cable por donde pasa la cámara de arriba, ¿viste? La cámara del techo del estadio. Sí. Tocó el cable y después bajó, y eso cambió la dirección en la que la pelota cayó, y eso fue lo que provocó que le quedara la pelota al jugador de Inglaterra, pelota que después termina en gol. Bueno, eso lo reclamaron los jugadores de Noruega y no se lo dieron. Eso sí que es polémico, de verdad, ¿no? Pero han pasado cosas raras en los últimos días. Sí. No, pero emboló. Viste que siempre se dice, no, la típica avivada argentina. No, la típica avivada suiza. Sí, total. No somos los únicos vivos. Se tiró el morocho y no. Decir que está esta hora. Hay memes, salieron, viste, memes. El Diego empujándolo a Emboló. Emboló. Sí, para que se caiga, era sí, está la pierna de Paredes, está un fantasma de Diego empujándolo, emboló. Estuvo muy bien Paredes igual, ¿eh? Sí. Quiero decir, la actitud de Paredes después estuvo muy bien, ¿no? Como paró el juego, le fue a hablar al árbitro, lo convenció, logró que pararan el partido y revisaran el VAR. Y un apellido, Emboló, que tiene apellido que se presta al humor en nuestro idioma, ¿no? En castellano. Bueno, esa fue la controversia del sábado a la noche, y es cierto que hay mucha, hablando de fake news o de posverdad, esto la verdad a gusto del consumidor, hay cosas impresionantes en redes, en este caso toda la gama anti-argentina, hay cosas de veras muy impresionantes. Olvidate. Hay egipcios hablando de Messi... No, quemando camisetas. Además diciendo Messi es del Mossad, o sea, a ese nivel. Vos decís, che, ¿en serio están diciendo que Messi está aliado al servicio de inteligencia israelí? Sí, lo están diciendo de veras. Pero bueno, esto tiene que ver con la posverdad y lo que pasa. Si vamos a tirar esas posverdades... Messi sionista, dicen. Si vamos a tirar esas posverdades, me parece que flaco favor y el que ha prendido el brasero de estos odios es Hossein Hassan, el técnico de Egipto. Sí, la denuncia de Egipto fue apenas terminado el partido, ¿cierto? De que el partido había sido robado. La seña de discriminación en pleno partido. Igual no se olviden de que estamos viviendo un mundial donde pasó lo más raro y extraño que pasó en la historia de los mundiales, que fue un llamado de un presidente de los Estados Unidos al presidente de la FIFA para pedirle por favor que dé marcha atrás con una roja. Sí, eso no se vio nunca y es entendible cuando hay desconfianza, que desconfíen de todo. Eso es lo que lograron con esa historia, ¿no? Porque esto pasa después de eso. Totalmente. En breve, prepárese, estimado Héctor Nica Mancilla, que llega a la columna. Bueno, damos por finalizado nuestra espera de la posibilidad de la entrevista con el referente de los autoconvocados. Y hay otro tema, le contamos a nuestros oyentes, que pasó de todo con este tema en particular en los días del fin de semana largo. El tema en particular tiene que ver con un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la semana pasada. Fue el martes de la semana pasada. Nosotros el miércoles hablamos con el presidente de la Caja de Previsión Social, donde el propio gobierno titula a través de sus partes de prensa que la justicia le dio la razón al gobierno y revocó una cautelar, era una cautelar que había presentado el municipio de Río Gallegos, que impedía el cobro de aportes previsionales. El primero que puso el grito en el cielo fue Pablo Grasso. Antes del partido Argentina-Egipto, graba un video, lo sube en sus redes, muestran la hora de la mañana que eran 11 y pico. En el video dice: en medio del partido de la selección, el Tribunal Superior de Justicia falla a favor del gobernador Vidal. Vamos a escuchar, con micrófono abierto aquí en los estudios, lo que el intendente Pablo Grasso dijo en el acto por el aniversario del 9 de julio. Allí el acto municipal fue en Kirchner y San Martín. El intendente hizo una rueda de prensa. Allí estuvo el móvil de El Diario Nuevo Día con Julián Quirós. Y el intendente decía lo siguiente. Dale play con micrófono abierto, Brian. Vieron que es duro de desgrabar el intendente, ¿eh? Digo, trabajando en... habla muy rápido. Quien tiene que transcribir las palabras del intendente te mete 5 palabras por segundo, habla muy rápido. Y en una misma oración, habla en una misma oración o en el mismo párrafo de muchos temas al mismo tiempo. Todo eso, con esa característica, elegimos un recorte de esa rueda de prensa y se los adelanto brevemente. La tesis del intendente, y ahora vamos a poner una secuencia fotográficas que es para seguir en la semana, de fotos significativas de reuniones en casa de gobierno con intendentes. Mostremos primero en YouTube, Rodri, el video de El Diario Nuevo Día, de la transmisión de Juli Quirós, y dale play nomás, Brian.
Con micrófono semana. abierto. Sí, aquí, porque dale. hay que despolitizar. Yo escucho, no, que la justicia de acá, kirchnerista, que la justicia vidalista, que no. La ley está para cumplir. Bueno, la justicia dijo que no la cumplan. Entonces eso es lo que... ¿Qué te espera para vos? ¿Qué espera lo que están escuchando? La justicia es para todos, no para quien gobierna. Entonces, bueno, al haber puesto jueces de Vidal en este tiempo y que no han tomado ni siquiera, hoy están todos de licencia, no están todos de vacaciones, de haber doblegado y haber puesto en consideración los recursos de las autonomías municipales que son intangibles y no se pueden tocar a disposición de lo que crea el gobierno, la verdad me parece totalmente injusto, un llamado de atención rotunda a la justicia, porque realmente si vinieron a eso, ya sabemos cuál va a ser el fin, ¿no es cierto? Va a ser... disciplinar a los intendentes. No, buscan no solamente disciplinar, sino extorsionar, y imagina, no pudo manejar la economía de su provincia y ahora va a querer manotear la plata de que no le corresponde, porque no le corresponde. Está cuestionando a Vidal, ¿no? Mirá, y que la justicia si vos ya actúa estás pagando, a vos ya te están descontando el beneficiando a 20% de la coparticipación por el fondo de los fondos sustentabilidad de la previsionales. caja, te están descontando más de lo que te tenían que descontar. Que nos devuelvan ese 20%. Creo que estamos reclamando en primer momento, pero no. Lamentablemente la justicia pagando los favores lógicos y naturales, de que uno fue gobernador, que tampoco pagó los recursos, Se refiere que fue a Acevedo. intendente y tampoco pagó los recursos, y bueno, lo tengamos que pagar nosotros, y me parece por lo menos un poco injusto, sabiendo que la gente que tiene que dictaminar y hacer cumplir la ley, no lo hace, digamos, ¿no? Violan el artículo 141, violan las leyes provinciales y dejan en manos de la provincia los fondos que son de la municipalidad, que es tuyo, de los que vivimos acá, y del laburante. Porque no es que vos le estás sacando la plata a Pablo Grasso, se la está sacando el sueldo de la municipalidad. No se va a poder pagar los sueldos, porque eso es lo que quiere el gobierno de la provincia, y los que los jueces que se fueron de vacaciones hoy votaron. Entonces, yo Hasta ahí creo estamos que bien, Brian. Vieron que es desprolijo para hablar el intendente y mete muchas palabras por segundo. Digo esto como descripción general. Tratando de no de ser exégeta, bueno, sí, un poco sí, pero como tratando de interpretar y analizar el discurso público del intendente, quiero decir dos cosas. Una primera general. Este tema no lo vamos a agotar ahora, lo vamos a desarrollar en la semana. Nosotros, el miércoles pasado, antes de salir al receso del fin de semana largo, digo receso porque fue una especie de mini receso, ¿no? Estuvimos 4 días... Claro que 2 fueron sábado y domingo, pero sin estar al aire. Nosotros hablamos con Pablo Pérez, presidente de la Caja de Previsión Social. ¿Por qué? Porque el martes se supo de esta resolución del Tribunal Superior de Justicia. Y entre ese día y hoy o ayer pasó de todo. El intendente es muy duro diciendo, el concepto del intendente es la justicia de Vidal, es la justicia vidalista que está pagando los favores. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Justicia, que tomó la decisión de dar de baja la cautelar que había presentado el municipio de Río Gallegos por la retención de fondos jubilatorios que se le descuentan a los trabajadores municipales de su recibo de sueldo. Esto no pasa solo en Gallegos, pasa en todos los municipios, no pasa de ahora, pasa hace varias décadas. Bueno, que este descuento que se le aplica a los trabajadores, finalmente los municipios no envían el fondo a la provincia. Vieja discusión que también pasa, vieja práctica que también pasa con los fondos de la Caja de Servicios Sociales. Es decir, no solo los aportes previsionales, sino también los aportes por obra social. En ese contexto, lo que Grasso dice es la justicia de Vidal, o sea, los vocales que se sumaron en el último año luego de la ampliación del tribunal, que está pagando los favores. Muy duro, muy crítico, muy directo. Vamos a ver una foto, ya la estamos viendo en YouTube, se lo describimos al público de FM. Eso es la Plaza San Martín, chicos. ¿Y para dónde están encarando? Para el municipio. ¿Quién está en el centro de la foto? Pablo Grasso. Pablo Grasso tiene a su izquierda al intendente de 28 de noviembre, Aldo Aravena. A su derecha hay un funcionario de segunda línea, pero está otro intendente. El hombre que está a la derecha de Grasso es el concejal de... No me va a salir. A mí no me va a salir es ahora. De Calafate. De Calafate. Mardones, el concejal Mardones de Calafate. Gracias, Nica. Ex concejal, ahora creo que es funcionario del gabinete de Belloni. Bueno, es interesante ese dato Secretario porque... de gobierno de Belloni, una cosa así. ¿Y por qué es interesante Y e después está el importante? intendente Mena, de Río Turbio, ¿no? Son intendentes que no están alineados con el gobierno de la provincia. Ujú. Y Belloni hubo una convocatoria del Poder Ejecutivo y Belloni no vino, sino que vino un enviado. Es el concejal que vos acabas de describir. Sí. Los otros 3 son intendentes. Leonardo Mardones, el concejal. Leonardo Mardones. Ex concejal, creo que ahora es funcionario Funcionario del gabinete.
de Belloni. Bueno, entonces, intendente de 28, intendente de Río Gallegos, enviado de Belloni de Calafate y el Darío Mena, intendente de Río Turbio. Y en una foto que hay, está la intendente de Los Antiguos igual también, ¿no? Pero esa es otra reunión. Ah, es otra reunión. Es Yo otra pensaba que reunión. era la Mirá, misma. hago la descripción de un Dale. tema que vamos a desarrollar en la semana. Dale Dale. a la siguiente foto play nomás, Rodri Poloni. Esa foto es cuando ya termina la reunión y vuelven caminando a pie, manos en los bolsillos. Son medio como vos, ni que andan sin guantes. Andan todos sin bufanda y sin guantes, Sin que es lo guantes. que me llamó Claro. la atención de esa fotografía encabezada por Grasso. Esa de- Fíjense que no es casa de gobierno, chicos. Estamos viendo una foto ¿No es donde... casa de gobierno eso? No, en la cabecera está el ministro de Economía Berbes. Sí. Al lado está el Míger, Belén del Míger, la ministra de Gobierno. Al lado del Míger está Pablo Grasso. Nosotros mostramos esta foto, pero hay una secuencia fotográfica publicada por Prensa Gobierno y es claro, el gobierno los recibe. ¿Saben cuál es uno de los mensajes de Pablo Grasso después de esta reunión? No. Queremos una reunión con el gobernador. Queremos que nos reciba el gobernador. Como diciendo, todo bien con la charla con usted, ministro de Economía, ministra de Gobierno, pero queremos hablar de esto con el gobernador. Cosa que Grasso, en su confrontación de cara al año que viene, y en su confrontación, quiero decir, sí, confrontación no está mal usado el término, que es en sus posturas para con las cosas que pasan entre provincia y municipio, viene diciendo desde el año pasado y pidiendo una audiencia con el gobernador Vidal. Esta otra foto, Nica, viste que vos dijiste que estaba la intendenta de Los Antiguos. Sí. Hubo varias reuniones. ¿Ves? Esto sí es casa de gobierno. Casa de Gobierno. Es uno de los salones de casa de gobierno y hay un detalle de cuidado ahí. Berbes recibe a Grasso con los otros intendentes en el Ministerio de Economía. Acá, esta mesa ampliada de intendentes es en Una Casa de sala- Gobierno. Tipo de sala de situación. Claro, es una de las salas de Casa de Gobierno. Y ahí están buena parte de los intendentes de Santa Cruz. Algunos cercanos al gobierno, otros no. Título de prensa de gobierno. El fallo previsional no pone en riesgo el pago de los salarios municipales. En la foto de portada de esta nota está la ministra de Gobierno. Dice, aclaró que la provincia hasta ahora no dispuso retenciones a los municipios tras el reciente fallo judicial. Porque claro, el SOEM, por ejemplo, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, se declaró en alerta de movilización diciendo, che, pará, si se llega a aplicar la ley y se descuenta los fondos que los municipios no mandan de las jubilaciones a la provincia y eso se descuenta de la coparticipación, entonces afectará el salario de los municipales. Es el alerta que pone el SOEM, que es el mismo alerta que puso Pablo Grasso la semana pasada. Lo que aclara Gobierno, luego de esta ronda de reuniones, y es título de prensa oficial, el fallo, quiero decir, parte del comunicado oficial de prensa, el fallo previsional no pone en riesgo el pago de salarios municipales, lo aclaró la ministra de Gobierno, el Míger. Si ves otras partes de prensa, Gobierno pone una foto de Pirri Martínez, intendente de Deseado, radical, que viene mostrando sus serias diferencias con el gobierno de Vidal. Martínez destacó el diálogo con la provincia y llamó a llevar tranquilidad a los trabajadores. Otro intendente, también radical, muy crítico del gobernador Vidal en los últimos meses, aunque hubo una serie de acercamientos político-institucionales, las últimas declaraciones aquí en nuestra radio incluso, tanto del intendente de Deseado Martínez como de Gardonio de San Julián, bueno, hubo claramente, no uso el término ruptura, pero casi ruptura en términos políticos, no institucionales, en los últimos meses de estos intendentes. Gardonio respaldó el diálogo y propuso un pacto fiscal entre la provincia y los municipios. Apenas estoy leyendo títulos. ¿Por qué? Porque este tema, las fotos son las reuniones, las mesas de discusión y el queremos reunirnos con Vidal, que lo dijo Grasso en una reunión aparte a la que fue convocada con otros intendentes más bien lejanos al gobierno de la provincia. Bueno, este tema, chicos, para la semana va a tener su derrotero, va a tener sus consecuencias y sus implicancias en qué va a pasar concretamente luego del fallo del Tribunal Superior de Justicia y haremos el trabajo por nuestra parte. Estas son imágenes, noticias políticas institucionales de este último fin de semana largo. Segundos nos separan de las 12 del mediodía, vamos a abrir la ventana esta mañanita. Muchos amigos que están trabajando, claro, sí, hay que volver a la oficina, amigo. Después del fin de semana, claro, ¿no? Hubiese sido ideal que Argentina jugara el jueves, no el sábado. Porque después de semejante... Che, hubo gente que murió de un infarto en medio del partido. O sea, un estrés que nos ha quedado... Hay que tomarse las cosas con calma, despacito.
Exactamente, despacito. Bueno, 11 de la mañana, 59 minutos, y te acompañamos hasta las 12:30. Te contamos cómo está el clima en este momento, cómo va a estar el día de hoy. Así abre la semana en la capital de la provincia de Santa Cruz. Descubres que no se lava bien los dientes. Si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como quieres. 3 grados en este momento, va subiendo la temperatura y che, 3 grados, un montón. Y es lo máximo que vamos a tener hoy. 3 grados máxima para hoy, 1 grado bajo cero, 3 grados la temperatura actual, 1 grado bajo cero la mínima pronosticada. La probabilidad de precipitaciones es algo que está ahí latente porque se anuncian lluvias para el resto de la tarde con una humedad del 91% y un viento que sopla a 34 kilómetros por hora. Te traemos todo lo que tenés que saber en la 100.9 porque te vestís de verde y es por esa razón que estás con nosotros. Dale. Si te vas, si me cambias por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. Que no estaré aquí. Buen día amigos, ¿cómo están? 331 los últimos 3 dígitos. Sí, las declaraciones de Paredes son contrariadas, porque dice sabemos lo que significa y después dice lo vamos a tomar como un partido más. No es un partido más, es un partido de semifinales y es contra Inglaterra. La historia no se puede separar. El gol más importante de la historia de los mundiales se produjo en ese encuentro, que lo hizo Maradona, y uno de los goles más polémicos que es el gol de la mano. No se puede separar la historia de Malvinas, de todo eso. Está hasta en la canción de aliento a la hinchada argentina, de los pibes de Malvinas que jamás me olvidaré. Yo lo que creo es que tratan de bajarle en la presión al partido, pero que todos sabemos muy bien lo que significa. No sé, creo que nadie, que es un partido que todos quieren jugar y que nadie quiere perder. Si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si me cambias por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. Que no estaré aquí. 12 del mediodía, 2 minutos. Claro, Marcos, tenés razón, como contradictorio, pero bueno, lo que decía recién Lean, estoy de acuerdo con eso. De las puertas para afuera, la selección no tiene que dar un ejemplo, si se quiere, diplomático, ¿no? En el sentido de, che, bueno, bajemos las aguas, porque no son boludos, saben perfectamente que las cosas en Argentina, así como en el resto del mundo, pero en Argentina particularmente también, está todo el ambiente muy caldeado. Entonces hay que bajar la espuma, porque después cuando la gente sale a festejar, bueno, escucha lo que dicen los líderes. Scaloni el líder, Paredes es líder dentro de la cancha, indiscutido, lo ha demostrado sin lugar a dudas. Pero bueno, igualmente eso no quiere decir que en Inglaterra no pase lo mismo, ¿no? No es exclusivo de los argentinos esto de generar, nada, de agitar las aguas para el partido. Si no, fíjate lo que dijo Joe Cole. Lo tiene a Joe Cole, que fue futbolista del seleccionado inglés, mediocampista. Sí. Fue. ¿Qué dijo él? ¿Sabes lo que dijo? Dijo, tenemos velocidad y fuerza para ganarle a la Argentina. Les vamos a ganar y vamos a jugar la final. Y mandó a dormir a Messi. Dijo, a Messi hay que mandarlo a dormir. Te cuento un dato que acabo de descubrir, porque viste que se ha hablado mucho de que la selección argentina supuestamente... Qué atrevido el pirata igual, ¿eh? Ah, ¿viste? Cómo se empieza a calentar ahora, ¿viste? La cosa. Vos Anda para allá, bobo. escuchás a Joe Cole hablar y decís, che, no sé si es un partido Joe más. Cole, Sí. vamos a ser sinceros. A ver. Joe Cole debe limpiar los baños de la Federación Inglesa. ¿No te gustó lo que dijo Joe Cole, no? No, es un pelotudo y piedra en todos lados. Bueno, vos sabés que... Hasta en Inglaterra. Estaba mirando recién, escuchate, te voy a contar un dato. Viste que se ha hablado mucho de que la selección argentina supuestamente fue beneficiada, que Messi es un sionista. ¿Qué más dijimos? Sí, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Y que todos los arbitrajes benefician a Argentina. Que los arbitrajes benefician a Argentina, que no sé qué, que bueno. La realidad es que yo creo que lo argentino, lo que ha pasado, esto personalmente, ¿no? Creo que Argentina ha tenido la suerte de poder capitalizar los cambios que hubo en el reglamento de la FIFA. Y el ejemplo claro es el de Suiza el otro día y la expulsión de Embolo. Ahora, después hay otro tema del cual no se habla, que es de las exigencias físicas y logísticas. Un dato que dejó entrever Lionel Scaloni es que, fíjense ustedes, cuanto más avanzás en el Mundial, más descanso deberías tener. Sin embargo, está haciendo al revés. Dice, escuchen los datos. Para el partido de cuartos de final, Argentina tuvo casi 4 días de descanso desde los octavos. El mismo tiempo que su rival de turno, Inglaterra.
en cambio, o sea, Inglaterra, en cambio, llegó a sus cuartos con casi 6 días de recuperación. Francia dispuso de casi 5. Según un relevamiento de The Athletic, que calculó las diferencias recorridas, Inglaterra acumuló un total, dentro de los Estados Unidos hablamos, ¿no? Del Mundial, digo, ¿no? 17.700 kilómetros hasta los cuartos de final. O sea, Inglaterra es una de las selecciones que más distancia recorrió. La que más había ruta... recorrido antes de Inglaterra, ¿sabés quién fue? ¿Quién? Colombia. Mirá, bueno, ahí está. Porque Colombia habló de eso, incluso Scaloni habló de en eso. los 3 y países. dijo los tiene que haber perjudicado. Sí. Sin duda. Jugó en México, en que es Estados Unidos, viajar en y Canadá. el poco descanso físico de los jugadores. Bueno, Francia llegó a los cuartos habiendo recorrido menos de 3.200 kilómetros. Sí. O sea, que con toda la ventaja deportiva que tienen, además De eso no hablan, ¿no? de eso no se habla. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la Argentina? Bueno, tiene un recorrido, escuchá Argentina, que habla por sí solo. Kansas City ante Argelia, Dallas después frente a Austria, Dallas de nuevo contra Jordania, Miami ante Cabo Verde, me salió medio portugués, Atlanta frente a Egipto y de vuelta a Kansas City, otra vez en cuartos. Se estima que hasta el momento la Argentina recorrió 8.200 kilómetros y ahora para la semifinal tiene que volver a viajar de vuelta a Atlanta. O sea que más o menos, si vos le sumás lo que recorrió, es la distancia que hay entre Buenos Aires y Miami. Todo esto pasa en un contexto en el que obviamente crece en los medios internacionales un relato que sugiere que Argentina viene siendo favorecida por los árbitros, ¿no? Ahora vos mirás estos números y te das cuenta, y perdón, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta el partido de semifinal Argentina? ¿Cuánto va a pasar? 4 días. 4 días. Domingo, lunes, martes y el miércoles estamos jugando de vuelta. ¿Inglaterra cuándo jugó? El mismo día. No, Inglaterra jugó el día anterior. No, el mismo día. Tenés razón, perdóname. Y ahora 4 días. Inglaterra juega mañana. Discúlpame, tenés razón. ¿Saben dónde va a haber una diferencia de descanso? Con Francia hay diferencia. Entre Con semifinal Francia. y final va a haber, digo, en lo que queda de Mundial, un partido es mañana y el otro partido es el miércoles. El partido de mañana de Francia-España tienen un día más de descanso el que Claro, gane. Sí. Pero déjame querer una cosa. Tal cual. Hasta el cruce de octavos de final entre Inglaterra y Noruega, y si sumás Francia con Marruecos, y si sumás Argentina con Suiza, Francia hasta ese instante, Noruega hasta ese instante era la selección que más había descansado, casi una semana. Noruega había eliminado a Brasil un día domingo y jugó un día sábado. Sí. Jugó un día, el día sábado. Casi una semana. A veces es perjudicial, me parece, descansar de más. Este mundial es raro. Un mundial donde una selección tiene que viajar 17.000 kilómetros es un mundial raro. O sea, lo digo por Inglaterra, O sea, que es nuestro rival más próximo. 17.000 kilómetros es una distancia, no sé cuántos. Sí. De acá hasta la India será, no sé cuántos. Es una locura para un mundial. Para jugar 4 partidos, 5 partidos. Igual, chicos, convengamos una cosa. Es por la extensión del suelo estadounidense. Sí, sin duda. Pero mucho. Veníamos mal acostumbrados, donde el viaje más largo era de acá a Huaray, que como fue en Qatar, ¿no? Claro, un lugar pequeño. Una isla pequeña. Y bueno, pero no se prioriza el espectáculo deportivo, lo que pasa dentro de la cancha no tiene que ser prioridad, los jugadores tienen que llegar descansados. Pero ya estas diferencias comenzaron con este mundial por la cantidad de equipos que hay. El cooling break, los equipos. Ujú. La cantidad de equipos, el cooling break, los espectáculos de medio tiempo, Sí. el no taparse la boca, las expulsiones por Ujú. un montón de cosas que algunas son positivas y la gran mayoría te diría que son Sí. raras, ¿no? Como han cambiado. Y en este modo estaremos hasta el miércoles. ¿Qué hasta el miércoles? El miércoles es el partido. Sí. El jueves, Hasta el domingo, ojalá que todos felices estemos de esta manera. Y si no es todos felices, que Dios no lo permita, vuelvo a decirlo, hay otro partido el sábado. Argentina juega después el sábado o el domingo, pero va a jugar 8 partidos, porque está el partido del tercer o cuarto puesto, que chicos, perdón, solo lo mencioné en términos informativos. No pensemos en eso. Ok, no pensemos en eso. No estaba ni en mi agenda. Yo ese día de partido hago otras cosas, no veo partido de... Los sábados a la tarde. No. Profe, ahora sí, oficialmente, ¿está usted listo? Porque viene el anuncio publicitario. Estamos listos. Todo esto está auspiciado por... Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85.
es para verlo tranquilo, fumándose un faso. No hay forma, ojalá fuera así, pero a casi nadie nos sucede de ese modo. Empecemos por el regalo y el sorteo. Tenés ahí un balón, Sí, una trionda, una trionda, la la última. pelota oficial del Mundial. La última trionda. La tercera trionda que se va, el domingo es la final. ¿Cuándo se entrega el premio? ¿El lunes o el viernes? El lunes, ¿El viernes no, o el lunes? El lunes. El lunes, porque la final es... Te deseo que el lunes estés tan disfónico que con suerte puedas anunciar el ganador y Que no demás. tenga voz. Te lo deseo con todo corazón. Dale. Y Gracias. que el resto de vos sobreviva, pero que Gracias. vengas con la voz gastada de gritar goles. Dale, en dale, este dale. caso. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo es? Mandar mensaje nomás. Al Decir, 51 60 51. en este caso, ¿quién va a ser el ganador del mundial? ¿Quién sale campeón? ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién sale campeón? Manda tu mensaje. Me interesa, ¿sabes acá? Sí. Que haya gente que diga, con mi corazón quiero que gane Argentina, pero creo que va a suceder otra cosa. Puede darse esa disyuntiva. En nuestra audiencia pienso en voz alta, tal vez no ocurra, pero manden su WhatsApp a partir de ahora. 5 días tenemos para este juego. No, y bueno, pero después del partido va a estar acotado a 2 equipos. O sea, Franceses y españoles, como más quieras decirle. ¿no? el partido de mañana. El partido mañana, a las 4 de la tarde, no me acuerdo la sede. Me olvidé el fixture. che. Igual no importa. No importa, Jueguen bueno. donde jueguen a las 4, busquen una excusa para Esa- ir a laburar, para escaparte de donde estés, para Estoy- escaparte de a las obligaciones. Claro. Este es un momento de malas recomendaciones, pero es zafá Estoy- como puedas. Estoy Mañana a las 4, afectado a la si te gusta- televisación del Claro, mundial. claro. Gracias, Brian. Si te gusta el fútbol, mañana a las 4. Ahí nos trajo un fixture nuestro compañero Brian Álvarez. Sí, esto mañana las semifinales, martes, 16 horas. Así que bueno, franceses y españoles, uno de los duelos más equilibrados del fútbol europeo y que también tiene un solo antecedente por mundiales, que para eso debemos retrotraernos al Mundial de Alemania 2006. Pero hay mucha historia en ambas escuadras. Por ejemplo, si vamos a los mundiales, en la única oportunidad que se enfrentaron franceses y españoles fue victoria para Francia en el Mundial de Alemania 2006, fue 3-1 en octavo de final, donde Zinedine Zidane fue la figura del equipo galo, que venía de perder y se tomó revancha de haber perdido la Eurocopa de 2012 en cuartos de finales 2-0 ante España. Otro de los momentos más acá en el tiempo, en la final de la Nations League, donde Francia le ganó 2-1 a España, pero en total franceses y españoles han jugado más de 35 partidos, alrededor de 16 triunfos para la escuadra española, 13 para Francia, 7 empates, pero si calificamos o cuantificamos la importancia de esos, está para el lado de Francia porque ganó un mundial y ganó en definición de torneos. Por ejemplo, el moderno de lo que se puede destacar fue la final de la Eurocopa, donde en el 84 Francia le ganó 2-0 a España, la final, con Michel Platini, Tigana y varios jugadores de una selección, Rocheteau y varios jugadores de una selección francesa muy buena. Después, en el 2006, como ya dijimos, se volvieron a ver las caras la primera vez en un mundial, 3-1 el triunfo de Francia en Alemania. En el 2012, España se tomaría revancha de Francia, le ganaría 2-0 y se quedaría por segunda vez con la Eurocopa. Y en el 2021, la final de la Nations League, triunfo para Francia 2-1 ante España.
Nica, una consulta. Para el público no tan futbolero. Sí. Nos pasó en estas columnas y mucho más por lo rico de la historia cuando hacías mundial por mundial Sí. y se atravesaba toda la historia del Ujú. siglo XX a partir de los mundiales, que hay oyentes que nos decían, yo no entiendo mucho de fútbol y de los mundiales, pero me interesa aprender todo esto y ahora voy a mirar el mundial con otra atención. Eso nos pasó entre nuestros Sí. oyentes y está bueno, porque eso es lo que sí como Ujú. cultura general. Claro. La Eurocopa, Sí. ¿qué tan poderosa es y qué tan atractiva es para los futboleros? Alguien dijo una vez que la Eurocopa era una especie de mini mundial sin Brasil ni Argentina, o sin Argentina y sin Brasil. Saca tus conclusiones. Claro, ahí se definen los candidatos, digamos, para el Mundial, ¿o no? Sí, de alguna manera, ¿quiénes van a ser ¿Quién los ganó la candidatos? última que decía? La última Euro la ganó ¿Portugal no fue? Portugal. Ahí va. Si no me equivoco, fue Portugal. La anterior había sido Italia, que la había ganado en la definición por penales a Inglaterra, si no me equivoco. Sí, Me parece que fue Portugal. ¿Portugal? Ahora voy a chequear acá igual. Sí. Portugal con Cristiano Ronaldo, me parece. No, Por eso era candidato, ¿no? Porque Hoy- si no. no, España, la selección. No, España. ¿sabés quién ganó? ¿Sabés? España. No. ¿vos- Sí, España. ¿La Eurocopa femenina? Ah, No. Mirá, también existe, no Sí, sabía. sí. Sí. La Euro la ganó España, ¿no? La Eurocopa femenina la ganó Inglaterra. Y la masculina la ganó España, ¿no? Ya te digo. Ya te Sí, digo, no. por eso era que jugábamos la finalísima. Ah, tenés razón, claro. Ahorita, bueno. Que no se jugó. Que no se jugó. Mejor, ¿eh? Mejor. Mejor que no se. Claro. Además, nuestro corazón ya no da más. En 2024. Retroactivamente hubiera sido difícil. Sí, Si en 2024. tuvieran que elegir. ¿Ya el pro de hoy? Sí. ¿El pro de para sí, mañana? sí, Ah, mira, está bueno, me gusta. Yo iría por España. ¿Por qué es tu deseo o por qué es lo que crees que se ajusta a la realidad en tanto pronóstico? Porque es mi deseo. Olvídate. Olvídate. Pero el futbolístico me parece que hay una diferencia. Enorme. Enorme, sí. El mejor equipo de este mundial, mal que nos pese, es Francia. Es Francia. Sí. Y creo que mañana Francia. Mejor candidato. Esto si se aplicara la lógica que tantas veces no se aplica. Sí. Mejor, pero el si candidato. eso. El gran los candidato. estás mofando en este momento. La gente en YouTube lo Figuras está como viendo. Mbappé, Olise, Dembélé. Ya agregado, me gusta esto de adelantar el pronóstico. Sí, sí, tiene un Mañana equipazo. creo Un que equipazo, gana equipazo. Francia. Ajá. Rodri. Escucha bien lo que te voy a decir. Sí. Para No mí. suspenden de parcial. Tú escuchá bien lo que te voy a decir de la última semana. Nos hizo sufrir, pero dio resultados. No, pero juega Francia. No, pero Francia-España. Mira, escucha, no, de verdad te lo digo. Atención con lo que va a pasar el partido de mañana. Yo creo que tanto Inglaterra como Argentina, el partido de mañana lo tienen que mirar de reojo. Sí. Va a ser difícil concentrarse en otro partido que no sea el que tiene el rival enfrente. Ujú. Pero lo que haga España para contener a Francia mañana va a ser clave. Yo creo que si España le planta una buena estrategia, no, yo creo que tiene chances. Pero igualmente así, a pesar de todo, por todo lo que acaba de decir Nica y por mucho más también, creo que Francia es candidato a llegar a la final sí o sí. Sí o sí. O sea, Lo vemos ganador a Francia siendo realistas. Nos duele, es difícil, sabemos que, es más, hasta parece para nosotros, para nuestra selección hoy, es un rival casi imposible. Por eso queremos que esté afuera. Sí, claro, exacto. Sí. Voy a ganar la Francia, y después como le jugamos a Suiza, como le jugamos a Egipto, ganamos, sí, pero cagando. Sí, yo creo que. Sí. Yo me remito a esto porque no quiero ver perder a los franceses. Todos queremos verlos perder. Pero Es tienen difícil. buen fútbol, tienen un muy buen equipo. Yo pensaba que sinceramente le iba a hacer más pelea los marroquíes. Con la selección de Marruecos le iba a hacer más... Y finalmente Francia fue muy superior a Marruecos. Fue muy superior, lo pasó por arriba, literalmente. Fue mezquino el marcador, porque podría haber sido más abultado todavía, ¿no? Bueno. Acá tenemos a la primera participante de la trionda. A ver. Es Mari, que no es Mariela. Ujú. Vieron que Mari Gamboa con Hechu se llevaron la pelota. Sí. Acá esta Mari, este mensaje es Mariana. ¿Qué hice? No, Mari 479, anotarla de ese modo, Nica. Mari. Y nos apunta. Quiero participar. Ja, ja, ja. Nosotros más vale, y pone banderita argentina. O sea que campeón del mundo el domingo de la próxima semana es Argentina, el PRODE de Mari 479. Está Anotado. claro que es un PRODE con el corazón, ¿no? Exactamente. Que es el mismo PRODE que nuestro, desde el corazón. Ujú. Después el que tenga ganas de opinar otra cosa, puede pasar, ¿eh? Si hay oyentes que al 51-60-51, para llevarse la pelota del Mundial,
van a decir que gana otro rival, no nos vamos a enojar, porque hay mucho sabedor del fútbol que ha dejado su comentario en estos meses, en 2 meses digo, y este último mes, con la consigna, y gente que hace su propio análisis y análisis muy agudo. De modo que si el campeón para ustedes no es Argentina, manden su mensaje y lo que quieran decirnos al 51 60 51. Beto, escuchá lo que dice Beto. Beto Barría, que está escuchando ahí, que después le recomiendo, escuchen la nota que dio Beto a Liebre TV. ¿La escucharon ya? Estuve viendo los recortes. Yo vi los recortes también. Me encantó. Me encantó parte relatado. Bueno, después es otro tema, ¿no? Es un Porque canal de YouTube de colegas Sí. conducido por Luciano Padín que se llama Liebre. Está bueno lo que Digo, si lo decimos rápido y el público no lo conoce, va a decir Libre y enseguida piensa Libre por libertarios. ¿no? Liebre TV. Liebre, nuestro animalito patagónico, TV. Beto dice que el único partido disputado entre España y Francia, el último. España venció 5-4 a Francia. Sí. Con este antecedente te digo que si España le guarda la pelota a Francia, le gana el partido. Y España es de tener mucho la pelota. Y Francia tiene la pelota. Claro, sí, no tiene característica parecida a la Argentina, es que no tiene mucha explosión España. No tiene tanta explosión. No tiene tanta explosión. Le falta. Se notó en los en primeros velocidad, partidos. ¿viste? Se nota. Sí, este antecedente está. Bueno, vamos a ver. Ahora por los puntos, ¿no? Por la pepa gorda, digamos. Chicos, vamos a también hacer un análisis de. Después quiero que Brian me dé su pronóstico de España a Francia. Brian y Mr. Poloni, ¿están ahí para dar su pronóstico? Nica está adelantando el pro de mañana, lo hacemos hoy. Yo digo el que gana resultado. España. Brian Álvarez. La gana tiene que ganar. Brian es recontra futbolero. Me dice que gana España. Y voy a hacer una descripción general. Brian sabe mucho de fútbol. Sí. Brian y vos, como hinchas del rojo, son futboleros muy bien informados. ¿España igual? El pronóstico de Brian entonces es que gana España. Rodri Poloni, ¿quién España. Gana? Bueno, fíjate vos también dijiste. Sí. Ah, ok. O sea que Rodri y yo somos en el PRODE los únicos que decimos que gana Francia. Ojalá no nos equivoquemos. Esto igual es por amor al arte, ¿no? No nos ganamos nada, no es un PRODE por ningún premio. No. Lo que no se sabe. ¿Sí? ¿En qué andan ustedes? La No sabía que andaban en algo. Sí, sí. Ustedes dos siempre andan en algo. ¿Te puedo decir una cosa más? Sí. Escuchá lo que te voy a decir. Si llega a ganar Francia mañana, escuchame una cosa, pibe. Si llega a ganar Francia mañana, yo creo que lo que van a estar más, perdón por el término, pero lo voy a usar, más cagados van a ser los franceses que nosotros. Porque los que tienen una final perdida con nosotros son ellos. Y van a entrar a la cancha con ese historial, ¿no? Así que, ojo. Creo mucho en esto que decís vos, es un partido aparte. ¿Vieron cuando pasan los superclásicos? Que sí es un partido aparte. Argentina e Inglaterra, por su historial, es un partido aparte. Y si Argentina clasifica aquella final, también lo será. Eso te iba a decir, si llegamos a clasificar. Sí. Si llegamos a ganar la Inglaterra, ahí por la duda, hay en potencial, no me quiero quemar. ¿Puedo dar el pronóstico el miércoles? Gana Argentina. Sé que eso lo vas a preguntar mañana o el miércoles, pero lo adelanto así de ansioso nomás. Ya que conduje mal todo el programa, hoy fue el peor programa conducido en mucho tiempo. Dije chicos 35 veces. Chicos. Lleno de muletillas. No encontré las palabras que necesitaba. Ya que hice casi todo mal en promedio, me adelanto incluso. Quedo en posición adelantada. Y es gol no válido. Bueno. El miércoles gana la escaloneta. Va a ser un partido tremendo, pero Argentina con ese espíritu de equipo que tiene y que tiene gol, pero con ese espíritu de equipo sobre todo, falta buen juego, pero hay espíritu. Con ese espíritu Argentina gana el miércoles. Discúlpenme que me adelante, pero necesito abrirles mi corazón hasta ahora. Abrilo nomás. Vamos a hablar un poco de lo que es precisamente Argentina-Inglaterra, el historial de partidos oficiales y amistosos también FIFA. Marca 14 partidos en total, 6 victorias para Inglaterra, 3 para la Argentina y 5 empates. Si desglosamos en Copa del Mundo, Inglaterra ganó 3, Argentina ganó 1 y empataron en una oportunidad. Esto del empate es el partido de Francia 98 en instancia de octavo de final, donde posteriormente ganaría por la vía del penal la Argentina con una actuación de Lechuga Roa, ¿no? ¿Qué arquero Lechuga Roa? Tu arquero favorito, nos lo has dicho, ¿cierto? Tu arquero favorito de la selección argentina. Sí. Bueno, el primer partido por mundiales, aclaro,
primer partido por mundiales que sostuvieron la Argentina con los británicos, con los piratas, fue o data del año 62 por la fase de grupo del Mundial de Chile, donde ganó Inglaterra 3-1. Posteriormente, en el Mundial que organizaron los piratas en el año 66, en cuartos de final se enfrentaron ingleses y argentinos. Fue triunfo 1-0, polémico con la expulsión de Ratín de por medio, y en el año, pasarían 20 años, en el año 86 se daría el tercer duelo mundialista. En cuartos de final la Argentina vencería 2-1 con la mano de Dios y el gol del siglo de Diego Armando Maradona. En el año 98, en octavos de final, como ya dijimos, 2-2, la Argentina lo dejaría fuera a los piratas por la tanda de penales. Y en el año 2002, en recuerdo no grato, en fase de grupo en el olvidable selección de Marcelo Bielsa en Corea-Japón 2002, Inglaterra nos ganó 1-0, un gol de Michael Owen o David Beckham. Fue Beckham. Beckham de penal. Gol de penal. Sí. Bueno, otros partidos. El primero, quizás el cruce, triunfo 3-1 de Argentina acá en la cancha de River, 3-1 ante Inglaterra, con el famoso gol imposible de Grillo, delantero de Independiente. El empate en el año 2000, en un amistoso, y en el 2005 el triunfo de Inglaterra 3-2, el último enfrentamiento oficial. Bueno, esto es una rivalidad que va más allá del contexto deportivo, sino que hace hincapié al lo ocurrido en Malvinas. En el 51 comenzó esto, comenzaron a tener roces entre ingleses y argentinos. En el año 51 Inglaterra se impuso en Wembley 2-1. 2 años después Argentina logró en el mítico Monumental el triunfo 3-1. En la década de 60 se sumó el cruce por el Mundial del 66 y lo que pasaron por Antonio Ratín. En el año 80 tuvimos que esperar mucho tiempo, más allá que hubo partidos previos o amistosos previos, no de tanta importancia, pero de alguna manera destacados. Tuvimos que esperar mucho tiempo, te diría, para volver a enfrentarnos con los ingleses, pero en el año 80 se registraría un triunfo argentino también en lo que sería un amistoso previo para la Argentina, 3-1. Ese partido lo jugó Maradona. Sin embargo, este triunfo quedaría apañado por lo hecho 6 años después por Diego en el Mundial de México. Por así decirlo, el historial es ampliamente favorito para los ingleses, pero de todas maneras son partidos donde hay mucho en juego, donde hay mucha rivalidad y donde hay mucha efervescencia en estos duelos entre británicos y argentinos, o piratas y argentinos, ¿no? Nica, hiciste un tremendo adelanto de los 2 partidos de semifinal. El que es mañana a las 4 de la tarde, que es Francia-España, y el miércoles Argentina-Inglaterra. Ya comentaste un montón del historial y está bueno para ir preparando la semana. Y me da la impresión que para mañana no te va a faltar materia prima igual para seguir. No, mañana tenemos algo para ir poniéndole algo de salsa a España-Francia y a Inglaterra-Argentina, ¿no? Está muy bien, algo de salsa entonces. Anotá a Jorge 200, termina su DNI. Escuchen, estimados oyentes, ¿cómo era? ¿Camaradas? ¿Qué tenía que decir? Camaradas. Buenas, chicos, sale campeón Francia. Soy Jorge 200. Papá. Para participar por la pelota, un abrazo a todos. Bueno, Jorge.
Así de ¿Viste? una. Hay que decirlo, digo, a mí me tocó el corazón, pero es lo que él cree, que concretamente, y si se puede usar el término, lo estoy interpretando como objetivamente, él cree que va a ganar Lo que Francia. siente, está bien. Y eso vale. desde Y está ya que bueno es ir como ir válido. adelantando. O sea, eso no significa que la Argentina no le gane a Inglaterra y pase a la final tampoco, ¿no? Claro. Todo puede pasar. Andrés 013. A ver. Buenas tardes. Claro, ya buenas tardes, 12:30. Está bien. En Buenos mi caso mediodía. digo buen mediodía. Sé que no es muy usado, pero cabe para este momento. Buenas tardes. Creo que finalista Argentina y España. Gana Argentina. Porque con Inglaterra Messi va a demostrar lo que sabe y me gustaría ganarle a España para ver cómo llora Yamal. Ja, ja, ja. Se está imaginando cosas. El oyente, además de desearlas, ¿no? Qué lindo. Bueno, uno todos imaginamos, pero Qué él lo lindo comparte sueño. con nosotros. Yamal que... Lamine Yamal, sí, no ha hecho el mejor mundial. Vieron que hay en este mundial hubo mucha figura Sogaca, haciendo. ¿Te parece eso? ¿Quién Igual es Yamal pibe. anda, Tiene- Maracaba? ¿Qué tiene? ¿18 o 17 todavía? 18 años. Es un pibe, tiene toda una Atrevido. carrera. Ya es campeón de la Eurocopa con España hace un par de años atrás. No, O sea, 24. ya es campeón del torneo de Europa. ¿Y ustedes vieron que él volvió a la escuela después de eso? ¿Se Sí. acuerdan que volvió y sus compañeros de escuela lo aplaudían? Más o menos como Mbappé en 2018, ¿no? Que tenía 18, 19 años y salió campeón del mundo. Yo no quiero que salga campeón en España, me aburre mucho ver a los españoles festejando. Es cierto. Este, Son muy aburridos. Sería un festejo muy aburrido el de los españoles. Sus letras son... España, España. Me gustaría ver que vuelva Manolo ahí a alentar a la selección española. Manolo. ¿Qué Manolo? Manolo era un caracterizado hincha de España, un gordo, con una gorra vasca y un bombo que lo tildaron de mufa. Ah, qué feo. Qué feo. Vieron que le pasa lo mismo a Mick Jagger. El otro día estaba en la cancha Mick Jagger. Sí. Bueno, Andrés 013 completa su pronóstico. Él dice que entonces, finalista Argentina-España, gana Argentina y Yamal llora. Eso incluso nos dice, y él lo va a ver y lo va a disfrutar. Dice además Andrés, claro, a Francia no le gusta que le toquen la pelota. Esto en términos de cómo jugar la Francia, que es lo que charlábamos hace un ratito, ¿no? 12 del mediodía, 32 minutos, amigos. Ha llegado el momento de hacer el sorteo de las pastas de Buen Apetito. Brian, cámbiame la música. Poneme música de show. Ahí está. Pues la música de la pasta. La pasta. Fettuccini, los ravioli, mozzarella, pizza, mozzarella, fettuccini. Se viene el sorteo, señoras y señores, de las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, que tiene para vos, que nos contaste hoy, nos mandaste un mensajito, estas 2 porciones de pastas. En general, a ver, hagamos una breve conclusión de lo que la gente siente respecto al partido Argentina-Inglaterra. Si se pueden o no se pueden separar los tantos, las emociones, lo que uno siente, la historia, lo que es el fútbol, ¿todo puede ir por separado o en el momento del pitazo inicial va a ir todo por el mismo camino? Bueno, la impresión que me da es que hay opiniones muy divididas. Es cierto. Creo que todos responden desde lo racional, pero porque claramente todavía falta mucho para el inicio del partido. Cuando esté a punto de pitar, cuando esté la selección parada ahí, cuando lo tengas enfrente a Bellingham, cuando lo tengas enfrente a los ingleses, cuando lo tengas al ciudadano Kane ahí parado enfrente, te lo vas a querer comer crudo y te vas a acordar de todo, de lo que pasó, de la historia, pero ese es mi punto de vista. 4 copas alcahuete. Así que bueno, qué sé yo, no sé. Pero en la gran mayoría de la gente, viste, son más racionales y dicen, no, esto es un partido de fútbol, a no confundir. Pero bueno, yo no pienso, para mí hay que salir Chicos, a darlo todo. ¿Ustedes se acuerdan de la final de Qatar? De Fue hace 3 años y medio. ¿De la de hecho. ceremonia? Claro. ¿De la ceremonia? Sí. ¿Qué pasó? Murió el emir que llevó la Copa del Mundo a Qatarí, que le entregó la Copa a Messi y le... Mirá, murió. Murió. ¿Qué le pasó? Hamad bin al-Khalifa al-Thani fue el emir Falleció a los 74 años. ¿No? Dice Bueno, que... tenía una edad que vos podés decir, podés tirar unos años más, pero lo hacía más joven, tenía una imagen del más joven, pero eso es un recuerdo difuso. Sí, es Picho El hombre- al-Thani. El domingo entrega la Copa a Donald Trump, ¿vieron? No me ¿Sabían? digas, Sí, no sí, te sí. puedo creer. Sí, Qué ya hijo de una es gran- oficial. Dejate El de domingo joder. la Copa del Mundo la entrega a Donald Trump, creo que con Gianni Infantino. Qué pedazo de porquería, viejo. No puede ser que se metan así de esa manera. Bueno, sí. perdón.
Bueno, no nos amarguemos. Che, el premio, ¿no? El regalo Sí, de Buen pará. Apetito. Perdón. Me tiraste un baldazo de agua fría, hermano. Qué noticia. Lo leí hace, no sé, como 15 días. No te puedo creer, lo único que Ojalá, no, lo leí como oficial. Sí. Si no, por ahí no lo decía al aire. Lógicamente, sueltamente. Y después falta que pida que se la devuelvan también. Bueno, 12 del mediodía, 35 minutos, amigos. Ha llegado a momento de sorteo. El ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito es... Emma 082. Mirá, justo 82. 082, Emma 082 es el ganador entonces de las pastas de Buen Apetito, amigo, con el DNI en mano. Pasa a retirar entonces, acordate que hoy es lunes y Buen Apetito abre de martes a domingo, así que a partir de mañana ya puedes pasar a retirar tus pastas y después obviamente no te olvides, amiguito querido, mandanos la fotito retirando las pastas y contanos cómo la pasaste y si las disfrutaste, dale. Buen provecho, Emma, cuando vayas a degustar esas pastas. Está aquí en los estudios, llegó hace unos minutos para conducir su programa desde las 13, nuestra compañera Laura Andreone, que viene de participar de la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Estimado Héctor Nica Mancilla, usted tiene 15 segundos para contarnos qué hizo ayer en la FLIA, vinculado a otro compañero de nuestro staff del Diario Nuevo Día, que es Esteban Lewe, que vino a presentar un documental. Sí, lo fui a ver a Esteban. ¿Qué viste? ¿Qué era? El documental presentación elaborado por la gente de la parte de extensión audiovisual de la UMPA, que habla de historias de campo de Santa Cruz. Capítulo 1, ¿cierto? Esa es una saga, sí, y fue un capítulo... elaborado por Polly Walker. Y también está nuestro amigo ahí, Esteban Menéndez, Esteban Lewe, colaborando en esta importante, muy buen material. Claro, trabajan me gustó. Desde Puerto San Julián en la parte de la producción audiovisual, de la universidad. Sí, me gustó. De la Universidad Nacional de la Patria. ¿Te gustó? Muy lindo, muy lindo. Bueno, Polly Walker hace cosas realmente muy buenas. Sí. Y Esteban Lewe es parte de ese equipo de trabajo, además de trabajar en la redacción del diario nuevodia.com.ar. 12 del mediodía, 37 minutos, 3 grados la temperatura en este momento, el cielo está nublado, para hoy la máxima va a ser de 3, la mínima de 1 grado bajo cero, cielo cubierto y pronóstico de lluvia para la tarde. Si Dios quiere, mañana sale el sol, pero por lo pronto, a bancarse este día que va a estar nublado, fresco, con bajas temperaturas, pero mañana la cosa cambia, les cuento. Nuestro productor es Sandro Díaz, en los controles está el comandante Brian Álvarez. Lluvia de corazones. Igualmente todo nuestro afecto para usted, señor. Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara en YouTube. Que tengas buena tarde, Rodri. Saludamos a Juli Quirós, que esta mañana condujo Buenos Días Malvinas y entre otras tareas hace el móvil de El Diario Nuevo Día también. Y le mandamos un beso enorme a Mario Oviedo, que el otro día, el 11 de julio, estuvo cumpliendo 23 años cumplió Mario Oviedo. Es una falta de respeto para los adultos mayores de este estudio que esta nena esté cumpliendo 23 años. 23 años cumplió Mari. Y me decía, hablamos, le mandé un mensaje para decirle feliz cumpleaños y me dice, no sé si voy a terminar festejando, no, porque el partido, viste, claro, jugó el mismo día que jugó Argentina, el mismo día de cumpleaños. Vos quedate tranquila, le digo que vas a terminar celebrando. Y a las 1 de la mañana me dice, tenías razón. Así que le mandamos un feliz cumple. Lindo regalo. Feliz cumpleaños para ella. Chicos, disculpen que entre por la ventana, pero mañana va a quedar viejo. Martín 122 dice, ¿cómo los argentinos pueden decir que solo es fútbol jugar contra Inglaterra? Eso nunca. Porque hace 40 años cantamos El que nos salta es un inglés. De hecho, le pregunta, ¿por qué entonces hace 40 años cantamos El que nos salta es un inglés? O sea, siendo esto más que un partido de fútbol. Nos merecemos a este presidente si pensamos eso. Argentina 3, Inglaterra 2 es el pronóstico de Martín 122. Tengo la sensación que adelantamos 2 programas, ¿no? Ya hicimos lunes, martes y miércoles. Los temas que vamos a hablar mañana y pasado mañana están todos en el aire, pero es una semana un poco así. Y la manija. De modo que eso, la vamos a ir llevando, siendo sin dudas, un programa de actualidad que no deja de contar las noticias y tratar de hacer entrevistas con testimonios de protagonistas, más algunas otras cosas. Mañana, antes de las 10, cuando termina Buenos Días Malvinas, 9:30, nos acomodamos aquí y hacemos esto que se llama Arriba el Día, temporada 11. Chicos, estimados oyentes, colegas y camaradas, para no decir solamente chicos, que fue la muletilla que me acompañó toda la mañana. Chicos. Ahí está, gracias, Brian. Como para seguir redondando. Les deseo un buen lunes y un buen comienzo de semana. Igualmente, nos vemos mañana. ¡Los amo!